45. Normalmente, sí, antes de leer mi colegio
Bienvenidos al espacio publicitario de Más Deporte Paraguay. Disfruta de la frescura de Aquafiore y la calidad de Golti. RPM Producciones hace tus eventos realidad. Mientras Rodríguez y Asociados cuida tu consultoría. Prueba lo mejor de RH Pastas y las delicias de Copetín León. Para momentos especiales, la consentida del patrón y para tu bienestar. La Clínica Moreno Azorero. Daval te ofrece logística y alquiler de vehículos. Y Discovery Tienda, lo último en moda. Descansa en la ponderosa hospedaje con la seguridad de Golden Security. No olvides las chipas de Oscarcito y el servicio de Gral. Santos Cerrajería. Luz Baja diseña tus ideas. Aires te da soluciones inmobiliarias y Gemelos personaliza tu estilo. Gracias por elegir a nuestros auspiciadores. Bienvenidos al espacio publicitario de Más Deporte Paraguay. Disfruta de la frescura de Aquafiore y la calidad de Golti. RPM Producciones hace tus eventos realidad. Mientras Rodríguez y Asociados cuida tu consultoría. Prueba lo mejor de RH Pastas y las delicias de Copetín León. Para momentos especiales, la consentida del patrón y para tu bienestar. La Clínica Moreno Azorero. Daval te ofrece logística y alquiler de vehículos. Y Discovery Tienda, lo último en moda. Descansa en la ponderosa hospedaje con la seguridad de Golden Security. No olvides las chipas de Oscarcito y el servicio de Gral. Santos Cerrajería. Luz Baja diseña tus ideas. Aires te da soluciones inmobiliarias y Gemelos personaliza tu estilo. Gracias por elegir a nuestros auspiciadores. Bienvenidos al espacio publicitario de Más Deporte Paraguay. Disfruta de la frescura de Aquafiore y la calidad de Golti. RPM Producciones hace tus eventos realidad. Mientras Rodríguez y Asociados cuida tu consultoría. Prueba lo mejor de RH Pastas y las delicias de Copetín León. Para momentos especiales, la consentida del patrón y para tu bienestar. La Clínica Moreno Azorero. Daval te ofrece logística y alquiler de vehículos. Y Discovery Tienda, lo último en moda. Descansa en la ponderosa hospedaje con la seguridad de Golden Security. No olvides las chipas de Oscarcito y el servicio de Gral. Santos Cerrajería. Luz Baja diseña tus ideas. Aires te da soluciones inmobiliarias y Gemelos personaliza tu estilo. Gracias por elegir a nuestros auspiciadores. Bienvenidos al espacio publicitario de Más Deporte Paraguay. Disfruta de la frescura de Aquafiore y la calidad de Golti. RPM Producciones hace tus eventos realidad. Mientras Rodríguez y Asociados cuida tu consultoría. Prueba lo mejor de RH Pastas y las delicias de Copetín León. Para momentos especiales, la consentida del patrón y para tu bienestar. La Clínica Moreno Azorero. Daval te ofrece logística y alquiler de vehículos. Y Discovery Tienda, lo último en moda. Descansa en la ponderosa hospedaje con la seguridad de Golden Security. No olvides las chipas de Oscarcito y el servicio de Gral. Santos Cerrajería. Luz Baja diseña tus ideas. Aires te da soluciones inmobiliarias y Gemelos personaliza tu estilo. Gracias por elegir a nuestros auspiciadores. Bienvenidos al espacio publicitario de Más Deporte Paraguay. Disfruta de la frescura de Aquafiore y la calidad de Golti. RPM Producciones hace tus eventos realidad. Mientras Rodríguez y Asociados cuida tu consultoría. Prueba lo mejor de RH Pastas y las delicias de Copetín León. Para momentos especiales, la consentida del patrón y para tu bienestar. La Clínica Moreno Azorero. Daval te ofrece logística y alquiler de vehículos. Y Discovery Tienda, lo último en moda. Descansa en la ponderosa hospedaje con la seguridad de Golden Security. No olvides las chipas de Oscarcito y el servicio de Gral. Santos Cerrajería. Luz Baja diseña tus ideas. Aires te da soluciones inmobiliarias y Gemelos personaliza tu estilo.
Gracias por elegir a nuestros auspiciadores. Bienvenidos al espacio publicitario de Más Deporte Paraguay. Disfruta de la frescura de Aqua Fiore y la calidad de Golti. RPM Producciones hace tus eventos realidad. Mientras Rodríguez y Asociados cuida tu consultoría. Prueba lo mejor de Riache Pastas y las delicias de Copetín León. Para momentos especiales, la consentida del patrón. Y para tu bienestar, la Clínica Moreno Azorero. Daval te ofrece logística y alquiler de vehículos. Y Discovery. Muy buenas tardes, amigos y amigas, seguidores del fútbol. Bienvenidos a una transmisión más del fútbol internacional de la CONMEBOL Libertadores. Estamos desde el Allianz Parque Arena, aquí para el compromiso entre Palmeiras y Cerro Porteño, cumpliendo ya con la cancha publicitaria también para todos nuestros amigos que nos van acompañando a lo largo y a lo ancho del continente, que nos vamos para este partido de octavos de final. Ayer estuvimos en Buenos Aires para el compromiso entre Boca, que le terminó ganando 3-1 al equipo de Recoleta, y hoy ya Más Deportes, CC Producciones, con Gol Radio, con Alto Paraná Noticias, Rey Electro, con todos nuestros amigos que nos van acompañando a lo largo y a lo ancho del continente. Quien les habla, les saluda a su amigo de siempre, Julio Alberto Casot. Ya lo saludamos y hacemos extensivo el saludo, lo hacemos rápido, al queridísimo César Ramón Arévalos. Buenas noches, bienvenido. Buenas noches, mi querido Julio Cordial, les saludo a la gran audiencia de Más Deporte PI, Rey Electro Sports, CC Producciones, para el gran amigo Ullón de Gol Radio, y bueno, para todos esos que siguen la transmisión de este importante compromiso Copa Libertadores en San Paulo, donde Palmeiras enfrenta nuevamente a Cerro Porteño. Sí, señor, ahí vamos a saludar también a los compañeros que ya están atentos también. Creo que ya está Carliles Centurión. Buenas noches, bienvenido. Bueno, ahí lo vamos a esperar entonces a Carliles, lo saludamos ya también, me imagino que ya está en puesta también al queridísimo Omar Paredes. Buenas noches, bienvenido. Bueno, ahí estamos entonces con nuestros amigos del continente también que nos van acompañando a darle like, a suscribirse. Saludamos al queridísimo Omar Paredes, que creo que ya está en el aire también en la apuesta que nos vamos sumando en la transmisión. Omar Paredes, buenas noches, bienvenido. ¿Cómo está, Julio? Muy buenas noches para todos. Gran desafío que tiene el Cerro Porteño por delante, un estadio que no está colmado, pero que hay expectativa por parte de dicha de Palmeiras. Viene a los tumbos también en el torneo brasileño, y obviamente este es un gran desafío. Se viene el partido, Julio. ¿Cómo andamos, mi querido Omar? Bueno, partido ya que en un momento dado ya se encontraba en el grupo, nuevamente ahora se encuentra otro Omar. Sí, es correcto, pero ojo que Palmeiras ha recuperado hasta 3 jugadores titulares que venían lesionados y que han sido vitales para las últimas campañas en Copa Libertadores. De ahí te la voy reseñando. Perfecto, ahí está entonces ya prácticamente arranca, autoriza el árbitro principal, ya está en marcha este compromiso también para que la gente nos acompañe. Movió el equipo de Palmeiras que va con Miguel, con Martínez, con Murillo, con Barbosa, con Piquerés, con Alan, Andreas, Marlon, Arias, López, Roque y por supuesto el equipo de Cerro Porteño con Rofo, Domínguez, Velázquez, Quintana, Cañete, Chaparro, Bobadilla, Gamarra, Morel, Domínguez y Vegetti. Los 11 que van arrancando el compromiso, mi querido César. Bueno, partido importante más que Cerro, de lavarse un poco la cara, ya que en el torneo local no está pasando por un buen momento. También Palmeiras en el torneo local no le está nada pasando bien, y bueno, partido que va a ser importante, ida y vuelta. Sí, señor, el árbitro principal, César, y sus colaboradores. Gustavo Tejera, Nicolás Tarán, Carlos Vareiro, Matías de Aro, y va a estar Lendon González y Diego Dunaguet. Sí, señor, ahí están los protagonistas, Tejera, entonces el árbitro, atención que se viene Cerro Porteño, va Domínguez cruzando por la zona izquierda, levanta el centro del área, a ver, queda sobrando, la termina sacando, rechazando como podía, se aplauden, se abrazan la gente de Palmeiras, lo sacó el equipo de Palmeiras, aquí llegó Cerro Porteño, César. Y llegó muy bien por la zona izquierda,
la rapidez, la muy buena habilitación para Cecilio Domínguez, quiso abrir hacia el medio, pegó por la humanidad a un jugador de Palmeiras, el primer córner que tiene a su favor. Va a ser tiro de esquina para el equipo azulgrana. A ver si alguien también, creo que tiene el micrófono abierto por ahí, también vamos a tratar de tenerlo un poco también en cuidado para que la gente nos siga acompañando. El rechazo es defensivo otra vez para Cerro Porteño. Atención que se viene. Vamos a ver. Hay Inceste otra vez buscando a Domínguez por la zona izquierda. Intenta Cerro, quiere avanzar de campo, no puede. No se le da las cosas, no se le da las condiciones. Va intentando Cerro Porteño. Ramón López, gran deportista paranense, apoya esta cobertura deportiva. Ramón López, lácteos Lactolanda, la salud de cada día, leche, yogur, queso, kilómetro 6,5, Copetrol, lactos Lactolanda. Sí, señor, ahí está López, cayendo el flaco López también, ahí presionado por Morel. Ya lo termina bajando el árbitro, me parece también un poco. Atención que se viene Palmeiras, atención, la definición en el arco, lo sacan, lo terminan sacando, ahí estaba Roque, casi cerca del gol, eludía al arquero, pero defendiendo Quintana, qué cerca que estuvo Palmeiras, mi querido Mar. Y es precisamente uno de los jugadores que vuelve después de una gran lesión, Vitor Roque, muy punzante, Julio. Hay tiro de esquina, César. El primero para Palmeiras, el primero del lado derecho. Ahí está, levanta el centro, autoriza el árbitro, viene el centro, el corazón del área, lo terminan sacando como puede. Ahí estaba, vamos a ver si puede llegar a buscar el contragolpe. Se viene por el sector izquierdo, avanza Arias, la domina, la controla. Ahí está el movimiento de cintura, buscando atrás. Ahí está, se asociaba con... un poquito más atrás con Alan, también va buscando, gana el saque manual por el sector izquierdo, lo miraba fijamente Domínguez, lo va a cumplir de atrás nomás Martínez, Piquerés primero, ahí está Piquerés, lo va a levantar el saque manual, va a mandarla dentro del área, de cabeza Quintana que despeja del área, no quiere complicaciones en el fondo Cerro Porteño, no puede controlarla arriba, se vuelve a perder la pelota Domínguez que no la puede controlar, pide rápida que se vaya, ahí está buscando, está en el área, la pelota que se pierde, pega en Quintana, va a ser tiro de esquina para el equipo verde y blanca, para el equipo brasileño. El segundo, el primero del lado izquierdo. Está insistente el equipo de Palmeiras, un partido de ida y vuelta, Mar. Correcto, está tratando de sacar la ventaja inicial, Julio. Sí, señor, va a levantar el tiro de esquina. Se prepara Andreas. Ahí está, autoriza, ¿no? Cortita, dije, para Arias. Vamos a ver, Arias busca al medio. Ahí está, le quiso pegar, le pegó. Remate seco al arco por abajo. Alan, que termina, ahí termina buscando Cerro Porteño de contra. La pelota de arco a arco se pierde por raya de fondo. Agradece Cecilio Domínguez, pero no podía con la velocidad poder llegar. Va a ser saque de meta para el equipo de Brasil, el equipo de São Paulo, César. Así mismo, mi querido Julio, Bellavista, Barrio Cerrado. Apoya esta cobertura deportiva. Bellavista, un lugar paradisíaco. Informe 081-602-855. Bellavista, barrio residencial. Sí, señor. Saludamos a Héctor Ullón también, que estará ya prácticamente llegando a San Pablo para después trasladarse hasta Río de Janeiro. Así mismo, señor. Bueno, ahí está la pelota que se pierde por un costado. Va a corresponder nuevamente el saque manual. El árbitro dice que va a ser para el equipo brasileño. Tejera, me dijiste, ¿no? Sí, señor. Gustavo Tejera. Este es uruguayo. Uruguayo. Bueno, vamos a ver cuando es árbitro. No me diga más Piero Massa por la duda, César. No, por favor. Ostofis. Ay, ay, ay. Qué problemas, qué dolores de cabeza. Marcamos el tiempo de juego también con Golti. La pelota tiene que ser de Golti. 5 minutos de la primera parte. El resultado lo vivís con Gemelos. 5 minutos. El resultado, 0 para Palmeiras, 0 para Cerro Porteño, sin ganadores ni vencidos todavía. Sí, mi querido Mar. Te preguntará qué pasa con Gustavo Gómez. Bueno, él viene de una lesión y precisamente hoy está jugando titular. Una de las adquisiciones para esta segunda parte del año pudo ser el caso del argentino Alexander Barbosa, copasado en Libertad de Paraguay. Sí, señor, Barbosa, campeón de la Libertadores también con este equipo Botafogo. Sí, señor, el Botafogo. Bueno, ahí sí lo tenemos a Carliles también, ya lo vamos saludando de pasa. Ahí está Carliles Centurión, buenas noches, bienvenido. Buenas noches, compañeros. Acá ya compartiendo el encuentro deportivo donde vamos a ver si el equipo paraguayo logra sacar los puntos de visita. Sí, señor, perfecto. Entonces, para que la gente nos siga acompañando también con todos nuestros amigos a lo largo y a lo ancho del continente que se van sumando con nosotros. Primeros instantes, primeros segundos, para que vaya transcurriendo también los minutos, los segundos, los minutos y la hora.
un deporte que nos apasiona, que nos acompaña, que nos sigue, que nos lleva a lo largo a tener amistades también por el mundo. Ahí está, un rechazo, fue tiro libre para Cerro Porteño, la pelota a lo largo, termina perdiéndose por rayo de fondo, va a ser saque de meta nuevamente para el equipo de Cerro Porteño, intentó Bobadilla, ahí está, va a ser salida para Palmeiras. Abogado Juan Carlos Ruiz Díaz da el apoyo a esta cobertura deportiva y desea éxito al equipo de Cerro Porteño. Juan Carlos Ruiz Díaz, parrilla al carbón Mercosur, cafetería, desayuno, pescado, marisco, pasta, delivery a domicilio. El número de teléfono 4854-4094 y 4857-0350. No. Vamos a ver, ahí está. Figueroa. Sí, Figueroa. A Figueroa 241, Villa Crespo. Sí, señor, muchas gracias, muy amable para toda la gente también que nos va acompañando también. Apolinario, sí, ahí. Señor. Apolinario, decilo. Sí, Apolinario. Ahí. Bueno, bastante difícil también el nombre. No es que no se lea bien, lo que pasa es que es muy largo el nombre también. Pero saludos a todos nuestros amigos también del continente. Saludos para don Miguel Infantas, también para la gente de Pasión por el Futsal. A HC Deportes también, que nos están dando una manito con el tema del futsal, que está candente el sub-17, César. A partir del sábado ya vamos a estar presentes en vivo con notas con las delegaciones que están participando, grupo A y B. Sí, señor, una temperatura agradable, ponerle en San Pablo también. Para mira, César, mañana un poco más de calorcito en Río de Janeiro, César. Sí, ya apto para las playas. Como dice don Eladio Arregui también, un partido apretado como zunga al burro, así que ahí sí está el partido. Ahora no está ganando nadie, pero la ventaja la tiene Cerro Porteño por haber ya conseguido un buen resultado en la fase de grupos, equipos que coinciden en octavos de final. Y qué suerte que tiene Cerro Porteño para tocarle siempre Palmeiras, ¿no? Y ese es el plus que tiene. Y bueno, vamos a ver. Pero para salir campeón, como dice aquel dicho, hay que ganar a todos. No hay que elegir rivales. Atención, ahí está. ¿Te acordás de Nacional, el último también del equipo paraguayo, que todos eran difíciles, pero terminó llegando a la final, César? Y es el otro equipo paraguayo detrás de Olimpia que ha llegado en una final de la Copa Libertadores y quedó vicecampeón. Sí, señor, uno de los mejorcitos también del fútbol paraguayo que está jugando, que está representando. Ahí está la caída de Morel. Se conocen. Ahí Barbosa le dice, le termina haciendo ¿Morel? Seña a Morel. Lo viste, Omarcito, ¿no? Sí, como que Barbosa piensa que está exagerando la caída y sobre todo el pisotón, ¿no? Que hubo una especie de roce ahí. Le puso el pie derecho del zaguero argentino, pero va a seguir el juego, va a haber tiro libre a favor de Cerro. Sí, señor, vamos a estar atentos también, después se va a sumar con nosotros y le enviamos un saludo, también un fuerte apretón de manos al queridísimo doctor abogado también, Sindulfo Ramón Ayala. Por ahora estamos buscando lo mejor también. Hoy es jueves, ¿no? Miércoles. Bueno, así va a acordar que hoy tenemos que hacer también el pedido para la otra semana, que todavía no lo pedimos, que cierra mañana. Mañana cierra. Mañana, así que hoy tenemos que hacerlo eso también. Así que no nos olvidemos, porque va pasando los días también. Atención, para la vuelta del partido de ayer. Sí, que hay que pedirlo. Sí, señor. Ahí está el tiro libre. Levanta el centro en las manos del arquero, el que termina sacando con los puños. Ahí vamos a ver, lo va buscando de vuelta Martínez. La va sacando. Aprieta Cerro Porteño, bien presionado por ahí, pero recupera tranquilamente y va tocando desde el fondo del equipo azulgrana. El ingeniero Rubén Benítez, candidato a la presidencia del Club General Caballero de Campo Grande, periodo 2027-2030, les recuerda así al fútbol y no a la violencia. Carlos Deni, concejal siempre con vos. Y Capiatá te necesita el 4 de octubre votar lista 2, opción 2. Benita Jara, intendente. Carlos Deni, concejal. Sí, señor, a darle like, a suscribirse. La pelota que va a llegar de arco a arco prácticamente al otro lado. Gracias por estar con nosotros, por acompañarnos, por siempre estar presentes también, porque de verdad que para nosotros nos suma, nos hace llegar a mayores rincones del planeta Tierra también. Yo ahora voy a hacer lo mismo, voy a darle like, a suscribirme y a compartir el canal de Más Deporte para poder estar con todos nuestros amigos del continente, que obviamente para nosotros es un placer, un privilegio poder estar con todos nuestros amigos acompañando con el fútbol y con el buen fútbol, mi querido César. Así mismo, así como tuvimos un buen seguimiento de la fiesta Conmebol Evolution, tanto de todos los países, Sub-16, flamante campeón de las niñas de Argentina, Sub-13 también, y Sub-14 Olimpia femenino. Sí, señor, ahí está, y se viene Cerro Porteño la definición. Tíralo, penal. A ver,
Ay, Ahí va, ay, ahí el va. árbitro. Y el VAR, señor árbitro. Va a salir la pelota Ay, ahí. ay, ay, era para definirlo igualmente, Cecilio. ¿Por qué te tiraste? El mano a mano tenía Cerro Porteño la definición con el portero Miguel. Ay, 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 qué cerca que estuvo, Marcito, querido. Y yo que pensé que Cecilio Domínguez iba hacia un costado para amagarlo a este gigante Carlos Miguel, pero al final optó por el contacto. Y Miguel intentó justamente evitar ese contacto. Más allá de eso, el árbitro está convencido porque ni siquiera el VAR se ha asistido en el VAR, Julio. Bueno, César, Sí. tu vista sobre el juego. Y viendo aquí rápidamente, para mí que hay un toque, pero tiene que salir el balón para que el VAR pueda intervenir. Y si es que era así lo designa, Gustavo Tejera va a verificar con el VAR. Bueno, ahí está Velázquez reclamándole al árbitro Ahora principal. ¿Por qué, profe? Le dice. Julio. Pero ahí le terminan reclamando. Ahí está. Ahí Julito. y se suman. Ahí está de vuelta la repetición. Aguantame, Marcito, que lo estamos viendo. A él le termina Él pisando. choca. Él Él le choca. termina pisando al arquero. No, de esta imagen es él el que choca al arquero. Bueno, él es el que le pisa al arquero Omar, ¿no? Sí, en la secuencia del movimiento precisamente, pero obviamente lo que esperaba Cecilio era que el arquero le ponga el pie, ¿no? Bueno, ahí está, viene el centro. Se termina perdiendo de lado a lado, como dice Daddy Yankee en una de las canciones también. Va a ser lateral que corresponde al equipo de Palmeiras. Ahí estaba Rofo que termina hablando con la defensa. Tres líneas, tres centrales. Está lo de Velázquez, Quintana y Cañete, una línea de tres de centrales, esa, ¿no? Sí, pero una línea de 5, el 2, el 23, No, por eso, 24. tres sí. centrales, tres Sí, centrales. no, totalmente, 3 centrales. Le quiero consultar a Omar, ¿cómo tenés esa interpretación cuando el atacante busca el contacto del arquero y es él el que choca por el arquero? Bueno, se nota cuando lo que busca es el último paso Sí. justamente para cuando uno da la impresión de que lo va a amagar al arquero, es que está esperando de que justamente el guardameta estire el brazo, estire el pie, pero no siempre se da ese contacto. O si se da el contacto es precisamente por plena inercia del movimiento. A eso voy. Ahí, correcto. Perfecto. Contento, ¿no? Hay tiro de esquina. Y es que Omar sabe, y quería saber nomás a ver si tenía el mismo concepto mío. Piqueres que levanta, el centro de cabeza lo va sacando de ahí. Vegetti también ayudando a la defensa. Se viene Cerro Porteño, lo quiere buscar de contra. Se viene el ciclón de Barrovero. Atención que se quiere escapar con Domínguez. ¿Había falta o no? El árbitro que dice que siga nomás. Aplica ley de ventaja para mí. Termina perdiéndose ahora sí la pelota por un costado que es. Se levántese, muchachos. No pasó nada. Hay lateral que corresponde al equipo del Palmeiras. Ahí está. Vamos a ver. Por ahora lo va buscando el equipo del Palmeiras. Todavía sigue en cero. Mi querido Carlile también. ¿Cómo estás viendo el partido? Por ahora sin romperse el cero. Bueno, vamos a ver. Ahí sí lo tenemos también al Carlile. Al queridísimo Carlile Centurión también. Con el partido también. La pincha dentro del área. Atención de cabeza. La va sacando Cerro Porteño. Se defiende. Ay, la pelota que se queda. Ay, para Piquerés que la termina buscando. Atención que se viene. Ahí estaba buscando con Marlon. Vamos a ver si Andreas puede llegar. Todavía controlan más al medio con Alan. Otra vez para Piquerés. El capitán que recibe, que quiere buscar a quien se muestra para el pase. Se mostró Andreas. Vuelve a recuperar el Cerro Porteño abriendo por derecha. Domínguez que termina pegando en Piquerés nuevamente. La pelota que se viene por un costado. Va a ser lateral, va a ser salida para Cerro Porteño todavía en su terreno de juego por el lado derecho. Marcamos el tiempo de juego con Golti. La pelota tiene que ser de Golti. 15 minutos de la primera parte y el resultado lo vivís con Gemelo. 0 para Palmeiras, 0 para Cerro Porteño, mi querido Omar. Si estaba mirando justo la repetición, seguramente tú también lo estás mirando ahora, del otro ángulo, y justamente había estirado ya el pie Carlos Miguel, cuán largo es, obviamente, y en esa secuencia, Domínguez, al ver que ya tiene el pie estirado, busca ese contacto, ¿no? Pero bajó un poquito la intensidad de esa estirada del jugador brasileño, y ahí es donde se produce el contacto mínimo, pero al final sí hay contacto, ¿no? Pero el árbitro creyó que no era penal eso. El remate al arco termina protegiendo Rofo con las manos. Va saliendo rápidamente el equipo de Cerro Porteño nuevamente. Qué gran remate, César, ¿eh? No, gran remate, sorprendió, pero muy atento el portero de Cerro Porteño, Rofo.
Ahí está Alan nuevamente, el que termina buscando. Atención, la pared se viene a buscar dentro del área. Ya cayeron todos, menos el arquero. Saca, como puede Cañete. Atención, le busca Vegetti al medio. Andreas que termina buscándola. Ahí termina buscando, se viene Cecilio, se viene de contra, 3 contra 2, ahí bien abierto por derecha para que se venga Domínguez, se viene Cerro Porteño, atención si en esta puede ser o no, busca el pase en el área, se equivocó. Se equivocó muy raro mi querido Omar, No, era cualquier movimiento antes que eso, dar un pase al arquero, ¿no? Sí, señor, se defiende Cerro Porteño, cortaba con lo mínimo, Cañete termina mandando a por raya de fondo, va a ser tiro de esquina. Otra vez Palmeira, un partido de altísimo voltaje, César. El segundo del lado derecho del ataque de Palmeiras. Bueno, hay muy un tiro de movedizo ese esquina. Alan, ¿Cómo? Muy movedizo ese Alan, el número 40 que va por derecha. Sí, es bastante movedizo, genera problemas en el fondo de Cerro Porteño con cada llegada también, y Cerro Porteño que tenía en la anterior también para buscarla y que no trata... No sé, como no hay ese estigma como para definirlo, César, ¿no? Así, man. Alan Andrade. Sí, señor, Alan Andrade, entonces vamos a ver un partido interesantísimo por las pantallas de Más Deporte por Rey Electro, con todos nuestros amigos del continente también que nos van acompañando. Ayer estuvimos en el partido entre Boca y Recoleta, donde terminó ganando Boca Juniors 3-1, arrancó primero ganando Recoleta. Ayer también una gran mano de Omar Paredes también en el centro dentro del área, a ver si lo define, no le pudo pegar de lleno. No le pudo pegar de lleno, era Murillo. Ay, 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 lo que se acaba de perder Palmeiras era el primero, César. Y era el primero. Y volvemos por el partido anterior. Gran irresponsabilidad de Wilfrido Báez. Y también lo del árbitro, César, no te olvides de... No nos olvidemos de quién está arbitrando también, porque se pone nervioso. Vos sabés que en la madrugada he visto 2 veces otra vez. Y para mí hubo penal para Boca y uno para Reco. Bueno, perfecto, entonces, pero más que suficiente, 2 expulsiones también para Boca. ¿Qué vas a pedir? Ahí está, se viene el equipo de Palmeiras rompiendo líneas por la zona derecha, perseguido ahí, no puede, ahora sí se escapó de Velázquez, de cabeza levantaba el segundo palo, Piquerés ahí que trataba de llegar, ahí está, todavía la tiene en zona de problema, en zona de peligro, López, y buscando con Víctor Roque, ahí está, vino a acompañarlo Barbosa, había falta ya, sí señor, el árbitro dice que la pelota se perdió por raya de costado. Va a ser lateral, salida para el equipo de Cerro Porteño, enojado Barbosa, pero hay lateral para el Cerro Porteño, salida por el sector derecho, a salir jugando el equipo de Cerro Porteño. Para paliar este intenso calor y frío, no lo dudes, Agua Fiore, lo mejor, pedido al 018-529-5610, Agua Fiore, el concejal Francisco Román, le desea éxito al equipo paraguayo, RPM Producciones, productora de grandes eventos en Paraguay, RPM Producciones. Sí señor, ahí continúa el juego, el árbitro, a ver, se para el partido. Bueno, va a jugar. Ahí está. El show de Abel Ferreira. Siempre le gusta estar así con los árbitros, al técnico de Palmeiras. Bueno, vamos a ver. Ahí está Holland, dando indicaciones también. A ver si consigue que el Cerro Porteño pueda llegar a su primera final de Conmebol Libertadores. Y ahí suspendemos cualquier cosa si Cerro Porteño llega a la final también. Cualquier casamiento, cualquier cosa. Si llega a la final, no nos vamos a perder algo. Atención, viene el remate, seco a ras del piso, Alan nuevamente y el portero Rofo brindando seguridad en el pórtico de Cerro Porteño. El directivo César Antunes del Club de Sport Caviori le desea éxito al equipo paraguayo, sí al fútbol y no la violencia. Muy pronto llega la mejor pasta a sus hogares. Disco de empanada, ravioles, ñoquis, fideo, tapas, pascualina, pasta fresca artesanales. ¡Qué pasta, Julio! Sí, señor, y hay que marcar el tiempo de juego también con Golti. La plata tiene que ser de Golti. 20 minutos de la primera parte. El resultado lo vivís con gemelos. 0 para Palmeiras, 0 para Cerro Porteño. Por ahora sin ganadores ni vencidos, mi querido Omar. Esto se está poniendo lindo. Se van estudiando. Un partido de estudio, mi querido Omar. Y sobre todo que están ganando mucho por los costados, los de Cerro Porteño. No solamente Alan por derecha, sino también por izquierda. Lo veo constantemente moviéndose al lateral izquierdo Piquerés, que es otro de los que vuelve, por cierto, el uruguayo Piquerés, que le aporta también pelota de fuera del área. Hay que tener cuidado con eso, Julio. Sí, señor, ahí están los comentarios también del queridísimo Omar Paredes, también en una presentación del agua de los campeones, César. Agua Fiore, lo mejor. Ahí está, vamos a ver. Va saliendo nuevamente el equipo de Palmeiras, pelotazo largo, buscando a Alan, a Víctor Roque, cualquiera nomás. El cabezazo es defensivo.
Ahí estaba Velázquez, el capitán, también buscando el Cerro Porteño. Ahí se viene Piquerés peleando por la izquierda. La pelota que se mete por un costado va a corresponder nuevamente lateral. Lo va a cumplir Piquerés. Va a ser lateral, saque manual para el equipo de Palmeiras. Son dos equipos que se van conociendo y hay tiempo de hidratación. Hay pausa de monetización. Hay que ir vendiendo, mi querido César. Sí, señor. Usted le aconsejó a su compadre Tania Tabarelli Joya, sucursal General Aquino Luque, sucursal Avenida Espella, Complejo La Torre. Informa al 097265684. Tania Tabarelli Joyas, el auténtico receta de la chipa cacupe. En San Lorenzo lo tiene Chipería Oscarcito. Chipa tradicional, chipa de viena picante, butifarra, cocido. Pedido al 096-916757. Chipería Oscarcito. Estación de servicio Petropar Bonpoleski, calidad garantizada de litraje exacto y cordialidad. En lo personal es Petropar Bonpoleski, esquina Defensor del Chaco, a pasos del Club Sol de América. Si hablamos ayunar bien, en Santísima Trinidad no hay duda. El único lugar, Copetín León, informa el 081-476778. Copetín León, ¿necesitas un cerrajero del automóvil? Cerrajería General Santos, solicítalo de tu celular. Envían un WhatsApp con tu ubicación y llegamos hasta tu domicilio. Informa el 021-2212-14 y 0981-525808. Cerrajería Automóvil General Santos. La consentida del patrón. Luego del triunfo del Cerro Porteño, vamos todo ahí. Urban Bar Grill, las mejores picadas y bebidas bien frías. Informa al 097-134-0004. La consentida del patrón. Dapa el Rentacar de Richard Rolón, alquiler de vehículos. Servicio Remix, eventos ejecutivos nacional e internacional. Informa al 099-111-9019, 098-89-4757. Dapal Rentacar. Luz baja, diseño e impresiones. De Luis Carlos Chamorro Cabriza, Paraguay 967, casi Tenente Fariña. Informe al 098-447-6135. Luz baja, diseño e impresiones. Indumentarias deportivas y casuales, productos sublimados, regalos empresariales, lo encontrás en Gemelos. Informa al 095-120025. Gemelos. Aire Soluciones Inmobiliarias S.A. Contactarnos al 021-604-80-0981-9345-80. Aire Soluciones Inmobiliarias S.A. Goltipay. Industria Deportiva, balones conectando, profesional, equipamiento deportivo integral. Uniforme empresarial industrial. Informa al 094-94-31-2013 y 099-222-2790. Goltipay, Julio. Sí, señor, ahí continúa el juego también. La pelota en movimiento. Se ha jugado un poco más el fútbol paraguayo también a esto, César, también con el tema del tiempo perdido. Hay más pelota en movimiento ahora. Creo que está sobre una base de 50 a 53 minutos. Ha subido un poco más. De 36 y 37. Sí, señor, correcto. Hemos subido 7 minutos más o menos en cada partido. En este compromiso esta semana voy a hacer el... Sí, porque para mí que se juega más. Mentalmente ya... Hay otra dinámica, por eso le decía, para controlarlo un poco también. Alan un poco agarrado ahí, no pasa nada, dice el árbitro. Para mí que ya estaba en posición prohibida, le reclaman al árbitro principal. Vamos a ver, va a ser salida, tiro libre para el equipo de Cerro Porteño. Ramón López, gran deportista paranense, apoya esta cobertura deportiva. Ramón López, Lácteos Lactolanda, la salud de cada día, leche, yogur, queso, kilómetro 3,5, Copetrol, Lácteos Lactolanda. Bella Vida Brista, Inmobiliaria, las mejores casas, Villa Cerrada. Informes al 091-660-3855, Bella Vista, Villa Cerrada. Sí, señor, ahí está la pelota nuevamente en movimiento en función de Andreas. Vamos a ver, la tiene el equipo de Palmeiras. Se va jugando este compromiso también para que la gente nos siga acompañando también con Rey Electro, con Más Deporte, con CC Producciones, con todos nuestros amigos del continente, con Inca Sport, con Pasión por el Futsal, con Gol Radio. Ahí está, se viene jugando con Piquerés por el sector izquierdo. Ahí lo presiona Domínguez, la pelota retrocede nuevamente para Murillo. Se va cruzando el medio terreno de juego, se coloca sobre el círculo central, pelotazo largo por derecha, a ver si pueda llegar a Ala. El banderín ya estaba levantado, invalidado todo. Así no se puede para Palmeiras, César, ¿eh? No, y no se puede, no le están saliendo las cosas. Tiene problemas esa línea de 4 que Cerro Porteño en cualquier momento puede aprovechar. Está lento Palmeiras. Sí, señor, está lento, es el equipo de Palmeiras también. Banderín levantado, no puede llegar. La gente que nos sigue acompañando a lo largo y a lo ancho del continente también con todas nuestras transmisiones que nos van bancando, que nos van buscando, que nos van acompañando, por supuesto,
con todo lo que tiene que ver también con el fútbol y marcando presencia también con Golti, que marca el tiempo de juego 25, ahora 26 ya, y el resultado con gemelos, 0 para Palmeiras, 0 para Cerro Porteño. Un ataque nuevamente por el equipo azulgrana por el sector izquierdo, ahí está Bobadilla, quiere enganchar, avanza, levanta el centro, el cabezazo, pelota que pasa en el área, no pasó nada, termina saliendo el equipo de Palmeiras, presionado arriba, Andreas, juega para Murillo, un poco más para atrás, va saliendo con Barbosa, ahí está Barbosa para el equipo de Palmeiras, abre por izquierda, ya está Arias, ahí está John Arias, avanza Arias, quiere romper líneas, se mete engancha por la derecha, ya lo atropellaron, ya le sacaron el balón, pero todavía vuelve a recuperar, ay, ¿por qué no le sacaron larga? Pero le termina sacando nuevamente Cerro Porteño, atención, ahí se viene con todo, protege el esférico, juega el equipo del Ciclón de Getty que se enoja, con Morel también, la pelota que lo va distribuyendo, abre por izquierda, ahí está Cañete. En la línea de 3 centrales que tiene Cerro Porteño y los 2 carrileros que tienen un poco de avance. Pero una línea de 5 al final, ¿eh? Ahí retrocede nuevamente para el portero Rofo, va saliendo, va a seguir jugando el equipo de Cerro Porteño. Abogado Juan Carlos Ruiz Díaz y Ana Monti desea éxitos al equipo paraguayo. Doctor Juan Carlos Ruiz Díaz, Parrilla al Carbón, Mercosur, cafetería, desayuno, pescado, marisco, pasta, delivery al número 4854-4094 y 4857-0350, Apolinario Figueroa 241, Villa Crespo. Sí, señor, muchas gracias, muy amable, para que la gente nos siga acompañando también a lo largo y a lo ancho del continente también. Un saludo muy especial a nuestro gran amigo, a Rubén Darío Florencio, al Chiqui Florencio, que nos estará esperando en Montevideo también para la gran final de la Conmebol Libertadores. Ojalá que estemos todos ahí con algún equipo, bueno, el único, no te puedo mentir, el único equipo paraguayo que puede llegar es Cerro Porteño, César, ¿eh? Y sí, porque es el único equipo que está representando en la Copa Libertadores. Bueno, esperemos que ese día llegue, hagamos un feriado nacional y un replanteamiento de cualquier casamiento, Sí. cualquier cosa fecha. que pasemos a otra fecha también. Ahí se ve en el centro, pero eso sí, si llegamos, César, vamos a estar ahí sin dudas, bajo cualquier circunstancia, en la historia de lo que tiene también, y tomamos un vuelo del término y llegamos para el otro acontecimiento, ¿no? Totalmente, para tirar el arroz. El arroz o lo que sea también para levantar el ánimo. Ahí viene Palmeiras, otra vez un centro en el área. Ahí se viene con todo el equipo verde y blanco. El equipo brasileño se pasó de largo. Domínguez la juega al medio. Se viene con Morel. Avanza, corre a toda velocidad. Imprime la velocidad, pero le terminan robando el esférico. Así no se puede. Así no se puede, mi querido Omar. Sí, la verdad que ambos tienen argumentos como para poder avanzar algunos metros en defensa contraria, pero se están destacando en estos últimos 10 minutos, desde que volvimos del refresco, ¿no? De los 21. Sí, señor. Creo que cambió algo también, Omar, después del regreso de la hidratación. Atención que se viene Palmeiras, otro tiro de esquina. La termina rechazando como podía el Ciclón. No quiere permitirse ningún error. Va a ser tiro de esquina. Y será el quinto, mi querido Julio, el tercero al lado derecho del ataque de Palmeiras. Sí, señor. Rechazaba justamente Chaparro, que retornaba para cubrir el carril izquierdo. También hay tiro de esquina. A ver quién se prepara. Es Andreas, César, ¿no? Sí, señor, el mismo. Andreas, algunos abrazos, algunos agarrones, algunas caricias, alguna ternura, transferencia de amores en el área. Ay, bueno, López, el flaco López, mundialista con Argentina, vicecampeón de la Copa del Mundo también. Ahí está López, se enoja López, César, ¿eh? No, es un poco injusto, no da gusto. Y ahí empieza caricia de. Alguna vez hay un famoso toalla PT, acapeteo, ya. Sí, señor, transferencia de amor. Sí. Ahí viene el centro. Tiro del arquero Rofo en 2 tiempos. Erró el arco. El López. Erró el arco, se le levantaba la pelota, la mandó por arriba, no lo pueden creer. Se termina Murillo. salvando Cerro Porteño, Bar. Pasó de todo, ¿ah? Primero le choca la pelota a Víctor Roque, la tiene para mandarla al arco, pasó entre 2 jugadores de Cerro, el arquero bien, dejó picando la pelota y cuando le quedó justo para la zurda del flaco, la mandó por encima. Toda una secuencia de acciones que pudieron haber marcado el primer gol para Palmeiras, ¿ah? En pelota parada, Julio, ¿ah? Sí, señor, era López, el flaco López, el que terminó
mandándola por arriba al vicecampeón de la Copa del Mundo también con Argentina. El Flaco López, una de las... Bueno, casi no jugó nada al Mundial Omarcito, ¿no? Contra Suiza. Entró en el segundo tiempo, acuérdate. Muy poco. Pero bueno, igual suma ser Bueno, vicecampeón le del dio mundo, pase a César, ¿no? Julián Álvarez, ¿no? Previo al gol. Exacto, pero terminó jugando Julián. Un flojo mediocampo también, lo de Paredes, que ya obviamente por una cuestión de edad tampoco no tenía reemplazante de ese medio, que ya era muy conocido, esa línea de 3 volantes, lo de McAllister, lo de Enzo Fernández y por supuesto lo de Leandro Paredes, que ya estaba muy cansado. La falta, sí señora, y tiro libre para Cerro Porteño. Esto de cara al arco, lo bajaron a Cecilio, lo terminan tumbando ahí, lo termina tocando justamente Freitas. Hay tiro libre para Cerro Porteño. Voltipay, industria deportiva, balones con estándar profesional, equipamiento deportivo integral, uniforme empresariales e industriales. Informe al 0994 312013 y 0992 222790. Voltipay, Aire Soluciones Inmobiliarias S.A. Contactarnos 021 600 480 y 081 93 45 82. Aires Inmobiliarias S.A. Indumentarias deportivas y casuales, productos sublimados, regalo empresarial, lo encontrás en Gemelos. Informes al 095 12 0025. Gemelos. Marca la rayita con la Crema de afeitar. crema de afeitar, ¿no? Sí, digamos que sí. El árbitro no se va a afeitar mañana, ¿eh? Va a faltar, sí señor, se va a venir. Me preocupa si está Carlile o no está Carlile por ahí también, siguiendo nuestro trabajo también en el día de la fecha. Se va metiendo con información, por favor, Carlile, vayan metiéndose muchachos, porque este partido está muy intenso. No esperen que le dé nada más que... porque a veces cuando el partido es muy intenso hay que llamar un poquito, César, ¿no? Así mismo, Luz Baja Diseño e Impresiones de Luis Carlos Chamorro Cabriza, Paraguay 967, casi Tenente Fariña. Informe 098-447-6135. Luz Baja Diseño e Impresiones. Chaparro y Cecilio, ¿quién le va a pegar? ¿Quién será? ¿Será para Chaparro? ¿Será para Cecilio? A ver, ¿quién le va a pegar justamente en Cerro Porteño? Cecilio. Ahí está el remate de Cecilio. Por encima del travesaño, no lo cante, no lo grite, no se abrace. Y no pasa nada, César. Pasese en Daval Rentacar de Richard Rolón, alquiler de vehículos, servicios, remig, eventos ejecutivos nacionales e internacionales. Informa al 091 11 90 19 093 89 47 57. Tapal Rentacar, la consentida del patrón Urban Bar Grill, las mejores picadas y bebida bien fría. Informa al 0171 340004, la consentida del patrón. El minuto sagrado, cruzando la barrera de los 33 minutos de la primera parte, todavía sin ganadores ni vencidos, retrocede Cerro Porteño, la va tocando para atrás. Mañana estamos desde Río de Janeiro para Vasco da Gama, Olimpia. Ayer ya estuvimos con Recoleta, qué noche fría, cómo estaba el frío en Buenos Aires también. Un César que se trajo un pullover, 3 medias, 4 pantalones, 5 camperas. Y bueno, por poco nos mandó su fotocopia nomás allá, porque la verdad que hacía un frío terrible, César. Y encima eso de las medias, la bolsa atrás. Sí, señor, la bolsita para los pies, para que no se enfríe. Terrible frío, algo que no sé si es Julio. mucho conocido en Lima, Omar, ¿no? Julio, ¿pero qué? ¿César estaba en Buenos Aires o estaba en Moscú? No, y prácticamente casi igual, ¿eh? Campo abierto. Era Omar Campo Abierto, querido. Lastimosamente nos tocó ese frío que pelaba. Sí, y uno de los colegas que se rindió, que Sí. o le mandó llamar la patrona. Sí, se quedó dormido del frío. ¿No? El que vino temprano, Sí, también. Muy cansador. sí, o le mandó llamar la patrona o hacía mucho frío. Creo que las dos cosas. Vino a comer sí. un poco más. Bueno, ahí está. Levanta el centro, el corazón del área. El cabezazo que conectaba, pero en manos del portero. No pasa nada. Carlos Miguel asegurando. Va a ser salida para Palmeiras. ¿Necesitas un cerrajero? El automóvil Cerrajería General Santos. Solicítalo de tu celular. Envíanos un WhatsApp con tu ubicación y llegamos hasta tu domicilio. Informa al 021 22 12 14 y 0981 52 58 08. Cerrajería el Automóvil General Santos. Si hablamos de desayunar bien, en Santísima Trinidad no hay duda. El único lugar, Copetín León. Informe al 091 47 6778. Copetín León, Julio. Sí, señor. Va buscando Palmeiras. Ahí está Marlon Freitas. Abriendo por derecha para que juegue con Andreas. Lo esperaba Alan, que quiere buscar en diagonal. El pase para López. Andreas no pudo. La pelota que se va a perder por raya de fondo. Al ser salida para el equipo azulgrana, para el equipo de Cerro Porteño, marcando el tiempo de juego también con Golti
35 de la primera parte y el resultado lo vivís con gemelos. 0 para Palmeiras, 0 para Cerro Porteño. Y qué linda la mochila de Golti ayer también. Impecable para llevar la computadora, para llevar todos los equipos. Bien utilitario. Hasta el termo de mate tuvimos que llevarse. Sí, hasta ingresó. Muy cómodo las mochilas Golti PI. Y señor, y ayer con nuevas cronistas también, ¿eh? También, sí, debutaron bien. Bueno, vamos a ver, vamos después a hacer un puntaje. Sí. Y ayer relató Omar también, ¿eh? En un momento dado, cuando tuvimos problemas con el internet, y las cronistas hasta la estatua salieron con la foto. Bueno, sí señor, vamos Le a tocó ver. un par de goles ayer, Julio. Sí, los mejores goles para mí, Omar, ¿eh? Los mejores goles. Bueno, ahí está, vamos a ver. Se viene Bobadilla, buscando por derecha, quiere romper líneas, detrás Domínguez, no pudo. Se viene Alan, que recibe con, primero era John Arias, del árbitro, que va a detener, sí señor. Había un empujoncito, sí, la falta estaba de Morel, se tocan. Y bueno, este tipo de roce es normal en el juego también. Es normal, sí señor. Estación de servicio Petropar Bon Poliski, calidad garantizada y litraje exacto y cordialidad. Lo personal es Petropar Bon Poliski, esquina Defensor del Chaco, Villa Lisa, a paso del Cruz Sol de América. Tania Tabarelli Joyar, sucursal General Aquino, Luque, sucursal Avenida España, Complejo La Torre, informa al 0972 2356 84. Tania Tabarelli Juli. Se viene el centro. ¿Para quién? Para nadie. Para nadie el centro. No pasó nada con esto. Ni el perro llegaba con esto. A ser lateral, que va a corresponder al conjunto azulgrana por el sector derecho. ¿Qué quiso hacer Palmeiras, mi querido Omar, no? Emiliano Martínez, el uruguayo que habitualmente juega de volante, hoy de lateral derecho, reemplazando a Giai. Y la verdad, un envío sin sentido, ¿no? Después de que intentaba tejer juego ahí Andreas Pereira, que es el jugador que tal vez más movedizo en cuanto a generación de juego. Después está Alan, que ha parado poquito, que estaba bien punzante en los primeros instantes, y Víctor Roque, que ha perdido la conexión. Y eso es gran mérito, obviamente, por la disciplina defensiva de Cerro Porteño, ¿no? Y bueno, después la plancha, Quintana, que sale a rozarlo un poquito también. A Arias, que lo terminó bajando. Hay falta, tiro libre. No hay cartoncito amarillo por ahora, César. Y se salvó de la amarilla realmente. Andreas, para levantar el tiro libre también, que va a utilizar. A ver si en esta se abre el marcador o no. Brazos arriba, un estadio casi lleno, el del Palmeiras. Viene el centro, el segundo palo de cabeza, la peinaba. Para mí que ya estaba el banderín levantado. Llegaba Murillo, para mí, si no me equivoco, a levantar, a tocar un poquito. Estaba habilitadísimo. Erró Murillo, llegó al centro, la peinó, pero no tenía la dirección necesaria para llegar al gol. Asimismo, la auténtica receta de chipa de Cacupé lo tiene en San Lorenzo, la chispería Oscarcito. Chipa tradicional, chipa de Viena, picante, butifarra, cocido. Pedidos al 096-916757. Chispería Oscarcito. Con el hambre que tenemos también de la butifarra, qué lindo sería una butifarra a estas horas también, para poder hacer una merienda cena, César. Sí, estaría Julio. genial. Omar. ¿El chipa puede ir con relleno de queso o no al final? Sí, claro que sí. Claro. Puede ser, hay chipa con carne también, Omar, Chipa con carne. Sí, señor. En guaraní sería chipa so'o, So'o. porque so'o es So'o es carne. en guaraní. Pero el Carne formato... de cerdo, carne de Sí. vacuno, ¿cómo sería? Sí, de vacuno, va con huevo. Es como una empanada, pero en algunos países lo hacen con la masa de la chipa, pero no hay falta, Esta hay amarilla. falta y esta tiene que ser para amarilla, Durísima la entrada, quería rechazar, erró Domínguez, se fue directo, como se dice en Paraguay, a la canilla más que a la pierna. Sí. Ay, si no estaba esa canillera, se termina ganando el cartoncito amarillo. Fabricio entró a destiempo, el primer amonestado del partido, mi querido Omar. Sí, fue directo a donde estaba apoyado el pie de Víctor Roque, ¿no? Que por cierto se ha corrido un poco sobre la banda izquierda, al no tener tanto campo de acción sobre el medio, y al final pues un sacudón terrible para el jugador que está volviendo después de varios meses de lesión. Sí, señor, el cartoncito amarillo, César, merecido, te digo. Sí, el primero sobre el minuto 39 fue para Fabricio Domínguez. Sí, señor, Fabricio Domínguez, el primer amonestado del partido. Hay pausa aquí, ahí aprovechamos para monetizar un poquito, para tocar el verdecito de paso, Sí, vos sabés que ayer una de nuestras cronistas salió la foto con el chiquitito. Y después, visto el compacto del partido, salió con Milton Delgado, que marcó el segundo gol.
Sí, había sido, Sí. sí, señor. Ahí vamos a abrir ese, César, porque estamos ahí ya perdiendo. Ayer ganó Boca, pero hoy está perdiendo. Sí, el directivo César Antunes del Club Sport Capivari le recuerda así al fútbol y no a la violencia. Muy pronto llega lo mejor es pasta a su hogares. El disco de empanada, ravioles, gnocchi, fideo, tapas pascualina, pasta fresca y artesanales. Se pasta, Julio. Viene el tiro libre, rechaza la defensa, no pasó nada. Viene Alan recuperando la pelota nuevamente más atrás. Se viene buscando, ahí está Barbosa, vamos a ver, lo quiere buscar, hace el descanso. Andreas levanta el centro, el segundo palo de cabeza defensivo de Cañete. Ahí estaba Alan, el remate de vuelta, sufre un desvío, se pierde por raya de fondo. Qué susto que se lleva Cerro Porteño. Va a ser tiro de esquina nuevamente para el equipo del Brasil. Bueno, el Brasileirão está compitiendo ahora. Será el sexto corner, cuarto del lado derecho el ataque del Club Palmeira. Omarcito, el desvío que esa pelota tenía destino de red. Yo pensé que le pegaba un fierrazo y al final la intentó colocar, ¿no? Sí. Más colocados, ¿no? Más para colocar el disparo del jugador brasileño. Ahí viene el tiro de esquina. Viene el centro. Lo termina rechazando de cabeza. Otra vez recuperando el equipo de Palmeiras. Se viene John Arias. Sale Domínguez. Ahí está en el mano a mano. Viene el centro. El segundo palo de vuelta. Ahí estaba López que conectaba, pero no pasó nada. Vuelve a recuperar. Ahí está. Se viene Piquerés, ahí buscando para John Arias, viene el centro, segundo palo, buscando a López, Cañete primero de cabeza, Cecilio Domínguez, ahí se quiere meter en la contra por derecha, está lento Cecilio, el toquecito se termina tocando, la pelota se va a perder por raya de costado, va a ser lateral que corresponde a Cerro Porteño, por el carril derecho va a ser salida para el conjunto azulgrana. Para paliar este intenso calor frío, no lo dudes, Agua Fiore, lo mejor. Pedidos al 095 29 56 10, Agua Fiore. El concejal Francis Román le desea éxito al equipo paraguayo. RPM Producciones, productora de grandes eventos en Paraguay. RPM Producciones. Bueno, me gustaría que pruebes esta delicia de Oscarcito también, que está muy rico acá, la chipita de Oscarcito. Muy rico, ahí está John Arias. No te puedo pasar, Omar, está muy lejos, no puedo pasarte la chipita. Pero está muy rico. Sí, ahora le voy a hacer hablar a César. ¿Puede hablar César? No. No puede. Bueno, ahí está con la chipita también, la gigante. Agarraste la chipa más grande igual, Sí, así mismo. Bueno, ahí está. Vamos a ver, termina ganando. Ahí se viene con todo López, buscando para Andreas, para Víctor Roque, Alan por el sector derecho. Vamos a ver, Alan sale, Cañete a marcar. Se vino un poquito más atrás, retrocede nuevamente Palmeiras, Víctor Roque abriendo por derecha para que se venga la proyección de Martínez. Ahí está, bien al centro. A ver quién le queda, sobra en el área, termina sacando como puede Velázquez. Termina salvando el capitán. Otra vez recuperando el equipo de Palmeiras. Y vamos a ir pensando también, ¿cuánto crees que se juega, César? 3. Omar, ¿cuánto más crees que se juega? Pero yo corro en desventaja, ya lo debe haber visto, ya. No, ya le amigo los árbitros. Pero Yo creo que se meten unos 3 minutos también. 3 o 4. Vos querés hacerlo fácil. Igual decirle igual que César nomás y sabe que no le erra nunca. Atención, se viene Martínez, busca el centro de cabeza nuevamente Cañete sacando. Se viene otra vez ganando por ese sector Martínez, viene al centro otra vez en el área incomodando, le pasó a López entre las piernas. Y eso le pasa por ser muy alto también, porque no puede la pelota administrarla dentro del área. Hace la seña que se tiró. Bueno, vamos a tener fútbol paralizado por ahora. Hay alguien caído en el conjunto azulgrana. Cañete. Benítez. Cañete. Sí, le cayó en la pelota en el pecho, pero me da la impresión de que estás haciendo un poquito de tiempo, quemando los segundos. Sí, señor. Pero ahí estaba otra vez el ataque de Palmeiras. Lo quiere mandar al freezer en el entretiempo. El equipo de Cerro Porteño con esta ventaja, seguramente del 0-0. ¿Será una ventaja o no? La pelota que se pone por un costado va a ser lateral que corresponde al equipo azulgrana. Y bueno, ¿para qué ni te pregunto, César, no? Bueno, Omar también acertó 3 o 4, dijo. No, pero él dice lo que vos dijiste, ¿no? No, ahora ya sé ya cómo es el tema ahora. Este es el sistema, Omar, Definitivamente. Bueno, 3 minutos más, hasta los 48 iremos en este compromiso también para alquilar balcones, para que la gente nos siga acompañando a lo largo y a lo ancho también, con más deporte, con Rey Electro, con todos nuestros amigos del continente, con Inca Sport, con CC Producciones, creo que está por ahí Carlile, Vamos a ver, por ahora un partido, me parece hasta intenso, te diría César, Así también agregamos a Gol Radio
Y sí, del gran amigo que está. A Gol Radio, a Héctor Ullón y a la gente de Alto Paraná Noticias. Sí, ya estará llegando ya a su domicilio. Sí, señor, y de ahí se va directamente a Río de Janeiro. Ahí está, se viene. Alan abriendo por derecha para Víctor Roque. Ahí tiene que salir de la zona de confort. Retrocede para Murillo. Ahí está Víctor Roque. Lo espera. Ahí se viene Marlon. Este es Marlon Freitas. Retrocede para Barbosa. Otra vez por la derecha. Insiste con Martínez. Ahí está, levanta el centro, el corazón. Muy pasado Velázquez. A ver si lo termina peinando para sacar de rivales. Sí, señor. Va a ser lateral. Lo va a cumplir Piquerés. Lo va a jugar rápido el capitán del Palmeiras. La juega para atrás para Barbosa. La tiene el conjunto brasileño. 46 de 48. 46 de 48 el partido. Quedan 2 minutos. Y más el suspiro del árbitro y los corazones que van latiendo a 1000 kilómetros por hora. La gente del conjunto azulgrana que seguramente piensa, sueña con el empate en la primera parte. Atención que se viene Alan, otra vez Cañete y esa línea de tres centrales que realmente está funcionando, César, ¿eh? Está agarrando bien el nivel de los jugadores rápidos del conjunto Verdelao. Creo que están haciendo bien por el momento las cosas. Sí, señor. Ahí viene el centro, nuevamente al corazón del área. Vamos a ver si lo puede sacar la gente de Cerro Porteño. Cecilio termina ganando Barbosa, lo juega con Andrea. Queda sobrando el arquero. Igual ya estaba el banderín levantado, no pasó nada. No lo cante, no lo grite. Nos abraza, amigo brasileño, amigo del Palmeiras. Aquí va a ser salida. Cerro Porteño. El ingeniero Rubén Benítez, candidato a presidente del Club General Caballero Campo Grande, periodo 2027-2030. Les recuerda así al fútbol y no a la violencia. Carlos Deni, concejal, siempre con vos. Capiatá te necesita. 4 de octubre, votar listado, opción 2. Benita Jara, intendente. Carlos Denis, concejal. Sí, señor. Saludos entonces para Carlos Denis también por el apoyo, César. Sí, señor. Un fuerte abrazo. Sí, señor. A la distancia, de donde estemos, de donde vamos, pocos medios de nuestra envergadura también. El árbitro dice que no va más. Final de la primera parte. Aquí no va más en este primer segmento, en esta primera parte del compromiso también. Aquí ha finalizado la primera mitad. Acaba de terminar. Resultado parcial, Palmeiras 0 para Cerro Porteño. No ha pasado nada en la primera parte, mi querido Omar. Y por ahora le está bastando a Cerro Porteño tener esta disciplina defensiva importante. Estos líneas de 5 del fondo que ha desactivado un poquito los circuitos de juego de Palmeiras, que habitualmente lo suele conducir Andreas Pereira, que tiene a Flaco López también y a John Arias como protagonistas, pero Cerro ha mostrado, creo yo, dentro de todo un buen armazón defensivo y creo yo que le puede, si es que tiene un poquito de inteligencia, en el segundo tiempo mantener el resultado, ¿no? Ahora, lo que voy, seguramente va a haber cambios y va a tener que refrescar el técnico Olan para el segundo tiempo a algunos futbolistas, ¿no? Porque todo este esfuerzo físico requiere obviamente de bastante disciplina. Así que vamos a ver lo que acontece en la segunda parte, Julio. Sí, señor, perfecto. Entonces ya vamos a venir con el análisis profundo, un poco más extenso también del querido Omar, pero lo primero es lo primero. Te libero un ratito, mi querido Omar, ¿eh? Ya vamos a hacer la pausa también de monetización porque hay que seguir vendiendo y lo que más vende es la voz del queridísimo César Ramón Arévalos. Ramón López, gran deportista paranaense, apoya esta cobertura deportiva. Ramón López. Lácteos Lactolanda, la salud de cada día. Leche, yogur, queso, kilómetro 6,5 Copetrol. Lácteos Lactolanda. Bella Vista, barrio residencial. Auspicia esta transmisión deportiva. Recordemos, para tener un buen hogar y cerrado, consulta al 0981 608-55, Bella Vista, barrio residencial. Abogado Juan Carlos Ruiz Díaz desea éxito al equipo paraguayo en esta cobertura. Parrilla al Carbón, Mercosur, cafetería, desayuno, pescado, mariscos, pasta, delivery hasta su domicilio lo lleva. Anote este número 4854, 4094 y 4857 0350. Apolinario Figueroa 241, Villa Crespo, mi querido Julio. Sí, señor, perfecto. Entonces hacemos la pausa también de entretiempo aquí. Hacemos 5 minutos de pausa también. Vamos a escuchar la pausa también
porque también es bueno tener nuestro locutor comercial que pagamos, la verdad, bastante plata también por el pase de este locutor comercial Sí. que costó mucho, César, ¿eh? Sí, costó mucho, pero me gusta. Bueno, hacemos la pausa, no cambie de dial, quédate con nosotros que ya venimos 5 minutos y ya retornamos con el super comentario del queridísimo Omar Paredes también, que ya se va a venir, está haciendo ahí algunos, ¿viste eso? Precalentamiento Sí. también, ejercicio, ahí está Omar esperando también, así que no cambie de dial, quédate con nosotros también, que ya volvemos, pausa completa y ya retornamos. Bienvenidos al espacio publicitario de Más Deporte Paraguay. Disfruta de Aqua Fiore y la calidad de Golti. RPM Producciones hace tus eventos realidad. Mientras Rodríguez y Asociados cuida tu consultoría. Prueba lo mejor de Riache Pastas y las delicias de Copetín León. Para momentos especiales, la consentida del patrón y para tu bienestar. La Clínica Moreno Azorero. Daval te ofrece logística y alquiler de vehículos. Y Discovery Tienda, lo último en moda. Descansa en la ponderosa hospedaje con la seguridad de Golden Security. No olvides las chipas de Oscarcito y el servicio de Gral. Santos Cerrajería. Luz Baja diseña tus ideas. Aires te da soluciones inmobiliarias y Gemelos personaliza tu estilo. Gracias por elegir a nuestros auspiciadores. Bienvenidos al espacio publicitario de Más Deporte Paraguay. Disfruta de la frescura de Aqua Fiore y la calidad de Golti. RPM Producciones hace tus eventos realidad. Mientras Rodríguez y Asociados cuida tu consultoría. Prueba lo mejor de Riache Pastas y las delicias de Copetín León. Para momentos especiales, la consentida del patrón y para tu bienestar. La Clínica Moreno Azorero. Daval te ofrece logística y alquiler de vehículos. Y Discovery Tienda, lo último en moda. Descansa en la ponderosa hospedaje con la seguridad de Golden Security. No olvides las chipas de Oscarcito y el servicio de Gral. Santos Cerrajería. Luz Baja diseña tus ideas. Aires te da soluciones inmobiliarias y Gemelos personaliza tu estilo. Gracias por elegir a nuestros auspiciadores. Bienvenidos al espacio publicitario de Más Deporte Paraguay. Disfruta de la frescura de Aqua Fiore y la calidad de Golti. RPM Producciones hace tus eventos realidad. Mientras Rodríguez y Asociados cuida tu consultoría. Prueba lo mejor de Riache Pastas y las delicias de Copetín León. Para momentos especiales, la consentida del patrón y para tu bienestar. La Clínica Moreno Azorero. Daval te ofrece logística y alquiler de vehículos. Y Discovery Tienda, lo último en moda. Descansa en la ponderosa hospedaje con la seguridad de Golden Security. No olvides las chipas de Oscarcito y el servicio de Gral. Santos Cerrajería. Luz Baja diseña tus ideas. Aires te da soluciones inmobiliarias y Gemelos personaliza tu estilo. Gracias por elegir a nuestros auspiciadores. Bienvenidos al espacio publicitario de Más Deporte Paraguay. Disfruta de la frescura de Aqua Fiore y la calidad de Golti. RPM Producciones hace tus eventos realidad. Mientras Rodríguez y Asociados cuida tu consultoría. Prueba lo mejor de Riache Pastas y las delicias de Copetín León. Para momentos especiales, la consentida del patrón y para tu bienestar. La Clínica Moreno Azorero. Daval te ofrece logística y alquiler de vehículos. Y Discovery Tienda, lo último en moda. Descansa en la ponderosa hospedaje con la seguridad de Golden Security. No olvides las chipas de Oscarcito y el servicio de Gral. Santos Cerrajería. Luz Baja diseña tus ideas. Aires te da soluciones inmobiliarias y Gemelos personaliza tu estilo. Gracias por elegir a nuestros auspiciadores. Bienvenidos al espacio publicitario de Más Deporte Paraguay. Disfruta de la frescura de Aqua Fiore y la calidad de Golti. RPM Producciones hace tus eventos realidad. Mientras Rodríguez y Asociados cuida tu consultoría.
Prueba lo mejor de RH Pastas y las delicias de Copetín León. Para momentos especiales, la consentida del patrón y para tu bienestar. La Clínica Moreno Azorero. Daval te ofrece logística y alquiler de vehículos. Y Discovery Tienda, lo último en moda. Descansa en la ponderosa hospedaje con la seguridad de Golden Security. No olvides las chipas de Oscarcito y el servicio de Gral. Santos Cerrajería. Luz Baja diseña tus ideas. Aires te da soluciones inmobiliarias y Gemelos personaliza tu estilo. Gracias por elegir a nuestros auspiciadores. Bienvenidos al espacio publicitario de Más Deporte Paraguay. Disfruta de la frescura de Aqua Fiore y la calidad de Golti. RPM Producciones hace tus eventos realidad. Mientras Rodríguez y Asociados cuida tu consultoría. Prueba lo mejor de RH Pastas y las delicias de Copetín León. Para momentos especiales, la consentida del patrón y para tu bienestar. La Clínica Moreno Azorero. Daval te ofrece logística y alquiler de vehículos. Y Discovery Tienda, lo último en moda. Descansa en la ponderosa hospedaje con la seguridad de Golden Security. No olvides las chipas de Oscarcito y el servicio de Gral. Santos Cerrajería. Luz Baja diseña tus ideas. Aires te da soluciones inmobiliarias y Gemelos personaliza tu estilo. Gracias por elegir a nuestros auspiciadores. Bienvenidos al espacio publicitario de Más Deporte Paraguay. Disfruta de la frescura de Aqua Fiore y la calidad de Golti. RPM Producciones hace tus eventos realidad. Mientras Rodríguez y Asociados cuida tu consultoría. Prueba lo mejor de RH Pastas y las delicias de Copetín León. Para momentos especiales, la consentida del patrón y para tu bienestar. La Clínica Moreno Azorero. Daval te ofrece logística y alquiler de vehículos. Y Discovery Tienda, lo último en moda. Descansa en la ponderosa hospedaje con la seguridad de Golden Security. No olvides las chipas de Oscarcito y el servicio de Gral. Santos Cerrajería. Luz Baja diseña tus ideas. Aires te da soluciones inmobiliarias y Gemelos personaliza tu estilo. Gracias por elegir a nuestros auspiciadores. Bienvenidos al espacio publicitario de Más Deporte Paraguay. Disfruta de la frescura de Aqua Fiore y la calidad de Golti. RPM Producciones hace tus eventos realidad. Mientras Rodríguez y Asociados cuida tu consultoría. Prueba lo mejor de RH Pastas y las delicias de Copetín León. Para momentos especiales, la consentida del patrón y para tu bienestar. La Clínica Moreno Azorero. Daval te ofrece logística y alquiler de vehículos. Y Discovery Tienda, lo último en moda. Bueno, retornamos de la pausa también, ya volvemos nuevamente para este compromiso entre Palmeiras y Cerro Porteño también, que nos van acompañando la gente también por ahora sin ganadores ni vencidos. Esta primera parte que por ahora deja muchas dudas, si alguno sacará alguna ventaja o no, pero lo tenemos al queridísimo Omar Paredes también para hacernos como si fuera un análisis experimental y por supuesto también
de manera provisoria de lo que fue pasando en esta primera parte, como si fuera que vimos el partido, con los comentarios del queridísimo Omar Paredes, también de Inca Sport y toda una plataforma digital para Rey Electro, para Más Deporte, para CC Producciones, para Gol Radio, para Alto Paraná Deportes y también noticias. Y espero no olvidarme de ninguno, para Pasión por el Futsal y a todos nuestros amigos del continente también que nos van acompañando. Comenta en una presentación de Aquafiore, Omarcito Paredes. Bueno, Julio, y en lo que involucra lo que es la secuencia de este comentario, de lo que ha sido este primer tiempo, hay que considerar de que, si bien es cierto, ha recuperado jugadores que en el camino los había perdido por tema de lesión, inclusive acuérdate que Piquerés se perdió el Mundial, el uruguayo, por una lesión, que Vitor Roque, que empezó la temporada en un gran momento, haciendo muchos goles y que terminó en la misma en el 2025 siendo el goleador de la Copa Libertadores para Palmeiras, y que el caso también, por ejemplo, de Gustavo Gómez no llegue en su mejor momento. Obviamente son tres casos que le ha permitido a Palmeiras llegar tal vez no en su mejor instancia. Está intentando recuperar un poquito la memoria de aquel juego que lo encumbró en los últimos años a estar en 3 finales de Copa Libertadores, pero sobre todo haberla ganado con el técnico Abel Ferreira en 2 ocasiones. Entonces, acuérdate que la última vez que hubo una final precisamente acá en Lima, fueron entre Palmeiras y Flamengo, los 2 equipos que mayor protagonismo en esta competencia en los últimos, por lo menos, 6 años. Entonces, estamos hablando de un equipo, primero, con un potencial económico tremendo, que el año pasado nada más se gastó $100 millones en incorporaciones, que en esta oportunidad trajo al colombiano John Arias, se trajo a Alexander Barbosa para reforzar la defensa, pero que le está costando nuevamente volver a conectar. Y yo creo que en esa situación, en esa parte donde todavía hay un hueco para el equipo brasileño, está aprovechando muy bien el equipo paraguayo, Cerro Porteño, para poder sacar un resultado que, por lo menos para la vuelta, le es importante en obedecimiento a lo que puede ser una clasificación a cuarto de final, Julio. Gracias, mi querido Omar Paredes. Bueno, un análisis perfecto como para que se pueda analizar este compromiso ya a segundos de empezar ya el segundo tiempo, mi querido Omar. Es correcto. Ahí está justamente comenzando la segunda parte, César. ¿Eh? Sí, el largo, se viene Cecilio. Sí, señor, ya está en marcha el compromiso otra vez para Más Deporte, para Rey Electro. Muchas gracias, mi querido Omar, también. Ahí está un pelotazo largo. ¡Oh! Va pasándose. Se viene Cecilio. Quiere romper por izquierda. Ya le roba. Epa. Y acá, un agarrón de Barbosa. ¿Qué pasó, César? Omarcito, explícame porque la verdad que... una deuda del fútbol paraguayo sí, ahí. ¿Y esto? Entre Libertad y Cerro Porteño alguna vez se habrán enfrentado cara a cara, porque se ve que se tenían un poquito de bronca. Te digo, Omar, y te cuento bien, con 2 jugadores de Cerro Porteño nunca se llevó bien, con Morel y con Cecilio. Qué raro, porque esto era para penal, César, porque lo termina agarrando el cuerpo. Sí. Bueno, ahí. Bueno, para mí esto da que pensar, Omar. Te digo la verdad, esto dentro del área, un agarrón fue al cuerpo, se olvidó totalmente de estos agarrones, ¿eh? Lo han naturalizado ya. Sí, acá en Sudamérica, por lo menos. Mirá, y se empiezan a agarrar. Y ya se empiezan a agarrar. Y a eso decía yo, porque ahí se van a empezar a agarrar. Ya Cecilio se agarró con Piquerés. Y esto no va a terminar bien, Omar, Y ya está reclamando nuevamente a Abel Ferreira. Sí, señor. Abel Ferreira está reclamando ahí. Y bueno, esto va a pasar de manera consecutiva también, con todo lo que se va dando también dentro del compromiso, en todo lo que nos va dando. Ahí está, para que nuestros amigos nos vayan acompañando a lo largo y a lo ancho del continente, mi querido César. Ramón López, deportista paranaense, apoya esta cobertura deportiva. Ramón López, lácteos Lactolanda, la salud de cada día. Leche, yogur, queso, kilómetro 6,5 Copetrol, lácteos Lactolanda. Bella Vida, barrio residencial. Auspicia y apoya esta programación deportiva. A adquirirlo al número de teléfono 0981 600 855 Bella Vista
Residencial, Julio. Sí, señor, ahí está otra vez, sin variantes, César, ¿no? Sin variante para este segundo tiempo. Sí, Julio. señor, mismo equipo, ahí se viene. Vamos a ver, ya está en marcha este compromiso también. Primeros instantes de la primera parte. Interesante partido lo que se va ofreciendo también en el compromiso, porque de verdad que esto es un partido para alquilar balcones. Otra vez se viene Palmeiras. Frenó por ahí, termina recuperando Domínguez, vamos a ver, se viene, este es Fabricio, hace la pared con Morel, otro toquecito más y esto ya se está saliendo de control, vamos a ver, controla, domina Cecilio, vamos a ver, quiere cruzar la marca, termina desviándose un poquito la pelota, termina retrocediendo para atrás. Justamente Barbosa termina recuperando a 3/4 de cancha el equipo de Cerro Porteño. Atención que se viene, ahí está Bobadilla. Ahí está abriendo para Domínguez con mucha velocidad, con mucha vehemencia, pero termina recuperando bien el centro dentro del área. A ver si se termina conectando de cabeza. Saca Freitas. Ahí está. Vino el Flaco López también para buscar a retroceder. La gente de Cerro Porteño no quiso complicaciones para Rofo. Llegó Cerro Porteño, Mar. Sí, está intentando justamente cuando le queda una pelota ahí para salir a la contra rápido. Cecilio Domínguez está haciendo pausas, pero creo que puede haber alguna variante ahí, Julio. Más allá de lo que está aportando Cecilio Domínguez, Cerro creo que podría incorporar un jugador mucho más rápido si es que el partido torna sobre esta situación, de que va a haber mucho más espacios para ir a la contra. Bueno, increíble, ¿eh? Lo terminan chocando. Tarjeta amarilla en perjuicio del Flaco López. Y esto es lo que decimos, ¿eh? De esto es lo que estábamos hablando, de las tarjetas también, solamente para los paraguayos, no para los brasileños. Otra tarjeta amarilla, esta vez para Chaparro, César. Sí, señor, la segunda en el equipo paraguayo. Los dos laterales ya amonestados, mi querido Mar. Y sobre todo que a comparación del primer tiempo empezó a acordarse de las amarillas el señor Tejera. Sí, señor, vamos a ver. Por ahora va a ser tiro libre para el equipo de Palmeiras. El cara al arco, casi medio de enfrente, un poco recostado para la derecha. Ahí está, se viene el toquecito, se viene Andreas, viene el remate. Muy malo, ¿eh? Muy malo, se pierde por encima del travesaño. Llegó nomás Palmeiras, va a ser saque de meta, salida para Cerro Porteño. Acaba de comunicarse con nosotros mi querido Julio Héctor Ullón, llegó con perfecta, sin ningún problema, y ya vaya a descansar, se baña y luego se traslada a Río de Janeiro. Sí, señor, ¿y está? Escuchando atentamente el trabajo. Sí, señor, perfecto. El saludo para la gente de Ciudad del Este también. Me alegro que haya llegado bien también. Eso nos llena de satisfacciones también. Ayer estuvimos y hoy también con Gol Radio. Marcamos el tiempo de juego para con Golti. 50 minutos de la primera del partido. 5 minutos de la segunda parte. El remate. Llegó nuevamente, esta vez Piquerés por el medio. Haciendo más de volante que de lateral. De extremo, pero con llegada. Y la pared también impecable, la triangulación. Aquí llegó un gran remate, mi querido Mar, ¿eh? Piquerés por dentro, ¿no? Alguna variante en cuanto a la ofensiva. John Arias abierto por la izquierda. Está intentando modificaciones en su constitución ofensiva Palmeiras. Vamos a ver cómo le va a Cerro defendiendo este tipo de situaciones. Sí, señor. Ahí está en el piso. Falta de Martínez en perjuicio de Vegetti. Se levanta, se repone, va a continuar el juego también. Qué momentos de tensión también, sin ninguna variante por ahora. Dos laterales amonestados en Cerro Porteño, César. El abogado Juan Carlos Ruidía desea éxito al equipo paraguayo en esta instancia. Parrilla al carbón, Mercosur Cafetería, desayuno, pescado, marisco, pastas. Delivery a domicilio 4854-4094 y 4857-0350. Apolinario Figueroa 241, Villa Crespo. Sí, señor, qué rica la parrillita de Villa Crespo también ahí para parrilla Mercosur, parrilla al carbón. La milonga. También se viene las empanadas al horno, el postrecito. La parrilla con el costillar. ¿Y la atención? Y la atención como si fuera que estás en tu propia casa. Vos ordenás, pedís, y la atención y la confianza también por el apoyo también a cada partido, a cada transmisión que hacemos con Parrilla Mercosur en Villa Crespo, César. El ingeniero Rubén Benítez, candidato a presidente del Club General Caballero de Campo Grande, periodo 2027-2030. Les recuerda así al fútbol y no la violencia.
Carlos Deni, concejal, siempre con vos. Capiatá te necesita. Este 4 de octubre, vota lista 2, opción 2. Benita Jara, intendente. Carlos Deni, concejal. A ver si lo tengo. Carlile también por ahí. Carlile, retornamos también para el segundo tiempo. Me va dando también el llamadito de atención porque cuesta también. Ahí se fue Cecilio y vino Jonathan Torres, Omar, ¿no? Lo que estaba pidiendo, ¿no? Un jugador más rápido para la contra, si es que se va a dar esta situación, ¿no? Ya Cecilio dio todo lo que tendría que haber dado en el partido. Sí, señor. Se vino Jonathan Torres, César, ¿eh? Sí, señor, Jonathan Torres, y se retira Cecilio Domínguez, que tuvo una magnífica oportunidad. Casaca 27, Jonathan Torres. Casaca 10, Cecilio Domínguez. Sí, señor. Esta variante que le va a permitir llegar un poco más, darle un poco más de frescura arriba y no dejarlo tan solo a Vegetti, Omar, ¿no? Sí, Vegetti casi no ha tenido incidencia en el partido, Julio, ¿eh? No ha tenido hombres que le han acercado el balón, no ha habido conexión con Vegetti. Pero obviamente, a un goleador no se le valora por la cantidad de pelota que toca, sino solamente por una situación, cuando la mete al arco. Sí, señor, perfecto. Ahí está Omar Paredes también comentando con una presentación del agua de los campeones. Para pelear este intenso calor y este frío, no lo dude, Agua Fiore, lo mejor. Pedidos al 0985-2956-10. Agua Fiore, lo mejor. Sí, señor. El saludo para Nelson Pintos, para Sindulfo Ramón Ayala, para Don Miguel Infantas, para Héctor Ullón. Espero no olvidarme de ninguno. Carliles, que ya está también con nosotros presentes. También, atención, se viene el centro. ¡Oh! Le quiere el rechazo. Ahí estaba Alan. Erró el arco. Era John Arias. John Arias, que le termina pegando. Ay, 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 desde fuera del área. Qué cerca que estuvo Palmeiras, mi querido Omar. Pegadito al palo, es más, rozó el palo derecho, Julio, ¿eh? Rozó el palo derecho de Rofo. Sí, señor, rozaba el palo, pegaba en el vértice del lado externo. Palmeiras, César. Sí, señor, John Arias, que encontró esa pelota muy bien servida tras el salto de Víctor Velá, que quedó ahí vivoreando, lo pegó con alma vida, el palo derecho le dijo no esta oportunidad a Palmeiras. Ahí está Vegetti con Bobadilla intentando meter pelota a la pelota que se pierde por un costado. Va a cumplir el saque manual. Alan lo quiere hacer rápido. Atención, el taquito, el lujo de López. Vino para cortar. Morel también no quiso complicaciones. Era Gamarra que termina rechazando. Después también va a ser lateral que corresponde al equipo brasileño. Ahí estaba. Ay, Andreas. El flaco López. Control, busca el centro, el arquero Rofa que termina rechazando. Ahí estaba, erró nomás John Arias. Menos mal era Marlon el que termina definiendo al final por encima del travesaño. Menos mal que se perdió esta, César. Sí, señor. El concejal Francis Roman le desea éxito al equipo paraguayo RPM Producciones, productora de grandes eventos en Paraguay. RPM Producciones. El directivo César Antonio del Club Sport Capibares le recuerda hacia el pool y no la violencia. Muy pronto llega la mejores pastas a sus hogares. Disco de empanadas, ravioles, ñoqui, fideos, tapas, pascualina, pasta fresca y artesanal de Pasta. Sí, señor, ahí estamos. Marcando el tiempo de juego también con Golti. La pelota tiene que ser de Golti. 55 de partido. 10 minutos de la segunda parte. El resultado lo vivís con Gemelos. 0 para Palmeiras, 0 para Cerro Porteño, Omar. Por ahora Rofo se porta bien reemplazando a Alexis Martín Arias, creo yo, ¿eh? Sí, es verdad, por ahora, bueno, le costó mucho, te digo la verdad. Le costó mucho. Pero por ahora está dando seguridad, César, ¿eh? Tiene otra actitud para los torneos internacionales. Para el torneo local todavía está en deuda. Sí, es verdad. Cerro Porteño que volvió a perder el fin de semana también, que viene a perder contra Ameliano por 1-0. También perdió Olimpia ante el equipo del Gallo Norteño. La verdad que en Paraguay están los punteros, o sea, los mejores o los más grandes, también yendo para la mitad de la tabla. Está el Gallo Norteño primero. El único puntero. El 2 de mayo. Sí, señor. El 2 de mayo, el único puntero del fútbol paraguayo por ahora también. Al término de la cuarta fecha y después la quinta que viene este fin de semana. ¿Qué partido tenemos el fin de semana? Sí, señor. Ya enseguida te iba a decir que tuvo muy buena faena ante los equipos peruanos. Sí, señor. Perfecto. Bien recordado. Acá, ¿eh? En simultáneo le dijimos. Sí. Hasta como si fuera cantando, como el coro de la iglesia. Ahí está. Rechaza Rofo, el árbitro. Opa. Marca una tarjeta amarilla. Bueno. Otra vez para el jugador paraguayo. Cañete. Sí. Bueno. Es un Alexis. balón.
Sí, y el agarrón hace rato de... Y el agarrón hace rato... No pasa. Bueno, vamos a ver entonces lo que va pasando. Bueno, ahí estamos, nosotros estamos en vivo, pero ahí no puede. Bueno, vamos a ver cómo se va comportando también nuestros amigos del continente también, que se va dando en esta posibilidad de lo que tenemos también en esta cobertura deportiva, que ya lo vamos a tener. Vamos a cambiar de sistema nomás ahí y ya va a estar también a tenerlo también a los compañeros. Vamos a meterle acá y ya vamos a tener el mismo sistema. Y ahí estamos, mi querido Omar. Bueno, ahí está entonces. Sí, señor, vendemos César. Llegó Cerro, que cerca que estuvo. Rechazó con el Palmeiras, el que termina llegando. Ay, 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 milagrosamente se pierde esto, César. Marlon. Sí, señor, Marlon llega en una muy buena jugada que malogra bien por Cerro Porteño, que no tuvo contundencia el equipo, el jugador de Palmeiras en la definición, pierna zurda, muy alejado del arco, donde Rofo está protegiendo de muy buena manera. Parrilla, el Carbón Mercosur, cafetería, el desayuno, pescado, marisco, pasta, delivery a domicilio. Informes al pedido número 4854-4857-0350 Apolonio Figueroa 241 Villa Crespo, Julio. Sí, señor, y ya, ahora sí, bueno. Disculpas al caso también para los compañeros. Ahí me parece que te tengo, mi querido Omar, ¿eh? Bueno, ahí creo que te tengo, mi querido Omar, ¿eh? Retornamos. Bueno, ahí esperando también que los compañeros también se vayan sumando con nosotros también en esta cobertura, en esta transmisión también. Ahí vamos a ver algunas cosas que van pasando. Me parecía que cuando bajaba la batería acá era por algo. Bueno, ahí está. Vamos a ver de lo que se va dando también. Va a sacar Rofo como puede. Se vienen dos variantes para Cerro Porteño. A ver si te tengo, mi querido Omar, por ahí. Bueno, se van a venir las variantes, mi querido César. Sí, señor, se prepara el número 13, Guillermo Benítez, lateral izquierdo, y 40, Mateo Klimovic. Para este segundo tiempo sería la tercera variante, Julio. Sí, señor. Omarcito, te tengo de vuelta. Sí, correcto, habíamos perdido un poquito la señal, pero sí, ahí están apugnando por el primer gol Palmeiras, ¿eh? Ha entrado en una nebulosa en estos momentos defensivamente el equipo paraguayo. Sí, señor. A ver si me repasás la variante también, César. Ahora sí estoy ya más tranquilo también. Ah, sí, todavía no falta. pelota, Sí, es verdad. Es verdad, marcamos el tiempo de juego de paso también con Golti. La pelota tiene que ser de Golti. 15 minutos de la segunda parte, 60 del compromiso. El resultado lo vivís con Gemelo, 0 para Palmeiras, 0 para Cerro Porteño. ¿Y esto empate le sirve a Cerro Porteño, César? Yo creo que le favorece a Cerro Porteño porque va a tener que en su casa liquidarlo. Diría yo que es un buen punto traído de Brasil. Sí, señor. Alan con Piquerés jugando más de volante. Ahí está Andrea. Profundiza dentro del área. Atención. Termina sacando como puede Cañete también. Era Chaparro que termina sacando. Va a ser tiro de esquina para el equipo de Palmeiras. El primero de este segundo tiempo, el primero de Palmeiras del lado derecho. Sí, señor. Se viene el 40, se viene el 13 para el equipo de Cerro Porteño en cualquier momento. ¿Y ya no era momento de cambiar? Sí, ahora se va a cambiar. Sí, ahora tendría que ser, César, ¿no? Sí, señor. Tiene que ser ahora. Bueno. Ahora sí, ahí está. Ahora sí se va a Chaparro 35, justamente. 13 por 35. Y este es Benítez, ¿no? Sí, sí, Guillermo Benítez. Y el otro que se retira es el 18. Hablamos de Gamarra. Y va a ingresar 40, Mateo Klimovic. Ahí está Mateo Klimovic. Ahí está, entonces se viene para el equipo de Cerro Porteño. A ver si esto será la solución para Cerro Porteño también. Un lateral porque necesita constantemente las fricciones también entre Alan, que termina desbordando en ese sector, y por supuesto era necesario. Viene el centro, el tiro de esquina.
Termina rechazando la gente de Cerro Porteño. Vuelve a recoger John Arias. A ver, Arias busca por el medio. Pelotazo, la pincha dentro del área. La baja Barbosa. Barbosa abre por derecha para que se venga con Andreas. Otra vez para Barbosa. Barbosa para atrás. Se viene con Murillo, levanta el centro, de cabeza saca Cerro Porteño, atención, con este y se va, corre, pique, pero no pudo alcanzar la pelota. Domínguez retrocede, el equipo de Palmeiras va a hacer salida a través de los pies del arquero, César. Sí, señor, falta cometida 7 por el equipo Palmeiras, 11 en Cerro Porteño, tarjeta amarilla 3 en Cerro Porteño, ninguna en Palmeiras, Julio. Sí, señor, perfecto, entonces, para que la gente nos siga acompañando también a lo largo y a lo ancho del continente, para que de esa manera nos sigan diciendo el sí, el no, a ver si de esa manera también nos siguen acompañando y a darle like, a suscribirse, a compartir nuestro trabajo en el día de la fecha, César. Que es gratis. Goltipe de Industria Deportiva, balones con estándar profesional, equipamiento deportivo integral, uniforme empresarial e industrial. Informe al 0994 312013 y 0992 222790. Goltipe Aire Soluciones Inmobiliarias S. Contactando al 021 604 80981 9345 82. Aire Soluciones Inmobiliarias S.A. Indumentarias deportivas y casuales, productos sublimados, regalos empresariales. Lo encontrás. ¿En dónde? En Gemelos. Informe al 098-512-0025. Gemelo, que viste a Panorama, A todos, a más todos. deportes, S Producciones. Lo haremos llegar también a nuestro gran amigo Omarcito en Perú. Sí, señor. Próximamente estaremos haciendo llegar también nuestro trabajo. Bueno, ahí estamos, entonces ahí ya. Bueno, pero tengo que tener el overlay ahí, porque si no. Bueno, perfecto, entonces. Carlile, ¿qué novedades tenemos por tu sector? Bueno, ahí están nuestros amigos del continente también. Gracias por acompañarnos, gracias por estar. Gracias por darnos la posibilidad de poder seguir estando en sus hogares. Atención que se viene una falta, sí señor. Bueno, pero es al revés, ¿no? Menos mal. Falta Menos el mal. 42 sobre la humanidad del jugador paraguayo. Bueno, ahí está entonces para que la gente nos siga acompañando también a lo largo y a lo ancho del continente, para que de esa manera vamos a estar como siempre transmitiendo lo mejor a través de Más Deportes, César. Sí, señor. Luz Baja, diseño e impresiones de Luis Carlos Chamorro Cabriza. Paraguarín 967, casi Tenente Fariña, informe al 098-447-6135. Luz Baja, diseño e impresiones. Daval Rentacar de Richard Rolón, alquiler de vehículos, servicios, remix, eventos ejecutivos nacionales e internacionales. Informe al 091-1190-19, 098-389-4757. Daval Rentacar, Julio. Sí, señor, gracias a la gente que nos va acompañando también en lo que respecta a este partido también. Va cruzando el tiempo, va quedando menos tiempo también. Atención, ahí está el Flaco López. La quiere enganchar para John Arias, pero termina pasando de largo. Ahí se trastrabilló. Lo terminó recuperando otra vez Klimowicz. Ahí está la falta. No, dice el árbitro. Sí, señor, había falta. Había falta, sí, señor, de Barbosa, que fue con mucha vehemencia en perjuicio de Quintana. Hay tiro libre, salida para Cerro Porteño y la tarjeta, César. Por sucesivas faltas ya debería haber el barbudo Barbosa ver la tarjeta amarilla, Julián. Muy permisivo con los brasileños Barbosa ya también. debería tener la segunda amarilla ya hace rato. Sí, no hay tarjeta amarilla para los brasileños. Ayer también no estamos tan de acuerdo también con el árbitro principal, lo que fue Piero Massa. Y estamos con la pausa de hidratación o pausa de monetización, que le llamamos ahora también, porque de verdad es momento de pausarnos un poquito, hidratarnos con Aquafiore, César. Así mismo, Agua Fiore, lo mejor. Recordemos que para hidratarnos y estar bien, el agua del mundial, para paliar este intenso calor, no lo dude, y este gran frío, Agua Fiore, lo mejor. Pedidos al 085 2956 10. Agua Fiore, lo mejor. Sí, señor. Ahí está para que la gente también nos acompañe. Ahí está. Sí, señor, porque habíamos cambiado el sistema. Sí, por eso es. Ahí lo tenemos en vivo, querido César, Ahí también. está. Tuve que cambiar el sistema, menos mal estaba, ¿no? Si no, esto Sí. se pudría todo. Ahí está. Bueno, ahí va a ser. Ahí está el pizarroncito. No sé Sí. si lo llegaba a ver, mi querido Omar. La Estaba pizarra. viendo con atención lo de Olan, ¿no? Lo de Olan, como diciéndole,
diciéndole a los jugadores de Cerro de que no hay que precipitarse en las marcas colectivas, ¿no? Hay que tratar siempre de reducir los espacios. Sí, es verdad. Por ahora, entonces, a ver si se reducen los espacios. ¿Cómo le reducir los espacios a Palmeiras? Pero, en términos generales, este partido le termina quedando bien el empate, me parece, para Cerro Porteño. O por lo menos es el análisis más práctico que podemos hacer así, de reojo, César, ¿no? Sí, señor. Va a ingresar 56. Hablamos de Artur Santana. Artur Santana. Así, Bueno, señor. Y se retiró sí, ¿no? el 32, Emiliano Martínez. Lateral por lateral, Omar, ¿no? Sí, Artur Santana estuvo jugando de lateral izquierdo en los últimos partidos de la fase de grupos. Bueno, alguien que no se pierde el brasileño por nada del mundo, Omar, ¿no? Bueno, qué atajadón, ¿eh? Ahí está, otra tapada, sí señor, termina tapando el portero Carlos Miguel. Por algo está en el arco de Palmeiras también, mi querido Omar, ¿eh? Sí, con una mano nada más. Sí, con una mano era más que suficiente, dice. Con una mano más que suficiente. Atención en el centro. Termina rechazando como puede la gente. El Palmeiras otra vez. Ahí estaba el equipo de Cerro Porteño. Va teniendo la pelota que se pierde por un costado. Y toma el lugar prácticamente Artur Santana por el lateral, el callejón izquierdo. El lateral izquierdo termina puesto por puesto prácticamente, César. Sí, sí, por el momento los cambios siempre están siendo puesto por puesto. Nadie quiere arriesgar por el momento. Sí, señor. Holland, que por ahora me parece le está quedando cómodo este empate, pero debería de ganarlo también, ¿eh? Apostar a ganarla. Atención, ahí está Alan, ganando territorio por el sector derecho. Alan se combina con Andreas, no pudo llegar de manera llena. La tiene el equipo de Cerro Porteño nuevamente. Ahí está, buscando para Bobadilla. Arranca Bobadilla. Se viene por derecha con Domínguez. Con Morel. Ahí está Morel. Recibiendo y haciendo girar, haciendo jugar por la izquierda. Atención que se viene a toda velocidad. Chaparro, ¿no? Vamos a ver, Cañete era el que termina llegando. Ahí está el remate, no le pudo dar de lleno. Benítez, tiró, gol, 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 gol. De Cerro, del Ciclón de Barrio Obrero. En el banco estaba La Plata, en el banco estaba el mejor hombre que tenía Cerro Porteño. Qué gran habilitación también de Morel para verlo. Y eso que buscó al medio, pero terminó zigzagueando por ahí. La pelota que no llegaba a destino y después obviamente termina quedando la pelota muy cómoda para ganarla de vuelta Guillermo Benítez y después engancharla para adentro. Que pedían falta. Vamos a ver si el árbitro termina pitando falta. Hay que tener cuidado con todo, pero termina marcando el primero del partido, César. Muy buena jugada, el remate fuerte, pierna derecha, Mateo Klimovic, que va desviado en un jugador del equipo Verdelão. Va para Guillermo Benítez con la pierna de palo, porque el zurdo es aurinegro, pierna derecha, ángulo, arrastra el suelo, palo izquierdo del portero argentino Carlos Miguel. Nada que decir, el ciclón sopla en Brasil. Mi querido Mar, todavía expectativa por el gol, pero por ahora celebra Cerro Porteño. Lo van a chequear, Julio, pero yo no sé qué están chequeando, salvo que hubo offside de Benítez, que después del remate de Klimovic, Benítez haya quedado fuera de juego, porque después en la secuencia mete la pelota entre las piernas de Murilo y gana justamente esa ventaja en el área para el remate con derecha, pero va a ser muy... Pero él no recibe la pelota ahí. Pero él define pues. No, y él sale de la posición. No, pero él ya sale, ya se pone detrás de la línea de la pelota. Ahí va el remate y va hacia él. Allá ya. Pero escucha la espalda, ¿sí? La espalda de Piquerez. Guiándose en el jugador de Palmeiras. Para mí que no es, si miramos esa línea, no es, porque ahí él no recibe la pelota. Ahí ves que el rebote termina favoreciendo, por eso. ¿Y ¿Lo anuló? No, ¿Lo todavía. anuló, Julio?
Bueno. Ahora, Bueno. Lo anuló. oh, Ay. Lo gritamos de Dios balde. mío. Dios Media mío, hora. ¿no? Te dije que algo iba a pasar. el pelo, Julio. Bueno. Gritando como loco media hora para que Gustavo Tejera me diga, no señor, se ha equivocado. Hay una falta y ahora perdimos la cabeza, ¿eh? ¿Y ahora qué me va a decir, señor árbitro? ¿Y lo vas a pulsar eso? Me tiene que expulsar. Vamos a ver, ya Ahí. se agarran. A ver. Sí, Roja. sí, tiene que ser tarjeta roja. A ver, roja. Indudablemente va a ser tarjeta roja, mi querido Omar, ¿eh? Lo terminan expulsando, sí, señor, a Andrea, si no me equivoco. Sí, Andrea Pereira. Sí, señor. Le pegó con un brazo, con una mano. Sí, Vamos a ver la señor. repetición luego, Roja directa. Sí, Omar, esto. pero Andrea le reclama. Bueno, por ahora tarjeta roja, mi querido César, ¿eh? Sí, por el momento, sobre el minuto 28, sobran minutos para que pueda sacar un resultado más favorable que lo que está sacando Cerro. Sacará ventaja Cerro Porteño. Me quedan dudas, pero ojalá que sí, ¿eh? Ojalá que sí para Cerro Porteño, que me imagino que con un nombre menos. Una también para Palmeiras. irresponsabilidad lo de Andrea Pereira, Julio, ¿ah? A ver, ahí lo Porque vamos, ¿eh? van a Ahí pelear, lo o vamos, sea, César. van en una secuencia, dos jugadores, y él por querer desprenderse de la marca del rival, le pone el puño Pero a ni la si- altura del brazo, Pero ni ¿no? siquiera. Como una especie de agresión. Pero también a los jugadores de Palmeiras le están diciendo que no era precisamente para una tarjeta roja directa, tal vez mi una compadre. amarilla era suficiente. Ahora, no me extrañaría de que vayan a ver el VAR y que lo anulen esta tarjeta roja. Bueno, y mirando capaz la nomás, imagen, ¿eh? Capaz nomás. mirando la imagen, Capaz nomás, ¿eh? Yo creo Se que puede tenés esperar razón, Omar, Cualquier cosa. Vamos a ver. A ver, ahí tenemos la cámara de frente, ¿eh? Bueno, Le está metiendo presión a los jueces, ¿ah? bueno. Hay que esperar. Por ahora hay cartoncito rojo. Lo están revisando. ¿Quién está en el bar? Leodán, ¿no? sí, Leodán González y Diego. ¿Cuánto Andrea no más? quiere salir del campo, Julio, ¿ah? ¿Cuánto más tenés que favorecer a Palmeiras, señor árbitro? Si era de otra nacionalidad, hace rato le sacaba, ¿eh? No tenemos suerte chileno ni uruguayo. Bueno, Julio, sí, el juez, el cuarto oficial le está pidiendo a Andrea que salga del campo y Andrea se niega a salir del campo. El árbitro está convencido de que es roja y que no hay nada que revisar en el VAR. sí, señor. Y Omar, el VAR no lo está llamando porque cree que hubo la falta. Sí. O de repente también está compensando por lo del gol anulado, ¿ah? Muchas cosas, ¿eh? Bueno, Velázquez que le dice el gol anulado, Sí. porque sufre un desvío de la pelota, la verdad. No fue un pase. Si vos me decís que fue un pase, yo te creo que había posición adelantada, pero eso no fue un pase. No, ese fue un remate al arco que Sí, fue desviado. que en un después equipo y él de- entraba ya. Sí. Él no participa en esa jugada. Después sí, obviamente le queda. Incluso engancha para adentro. Y para mí. me Yo diría quedan un poco dudas. injusto. Sí, la verdad. Pero bueno, Pero tratará de compensar con esta tarjeta va a haber roja. otra. Otra tarjeta roja más Al para quién. técnico, asistente técnico, Al asistente asistente. técnico. Al asistente. Bueno, hay que compensar el sueldo. Cualquier cosa. 75 de partido, 30 minutos de la segunda parte. Por acá está quedando con uno menos Palmeiras, mi querido César. Sí, señor. Vamos a ver si saca provecho Cerro Porteño. Creo que debería jugarse, a arriesgarse. Bueno, ahí está entonces. Con uno menos queda la gente de Palmeiras y esto se está poniendo lindo el partido. Y el Vamos a mejor ver, jugador ¿sí? de Palmeiras, Julio, ¿ah? El El- mejor jugador de Palmeiras hasta acá. Sí, y bueno, y el otro partido no va a poder jugar. Eso ya es una ventaja, creo, para Cerro Porteño. Bueno, un jugador menos. Ahí está. Vamos a ver, pelotazo arriba, a ver si puede aprovecharlo Cerro Porteño. La pregunta de ahora, ¿lo va a aprovechar Cerro Porteño? Ahí lo vemos a Ramoncito Sosa, que ya se prepara también. El tema es si lo aprovecha Cerro Porteño, César. Ahora tiene que definir. Y si quiere ganar. mirando seriamente la banca, no encuentro. Alicea es el único. Pero Licea se va a puede regar. entrar bien. Puede entrar Sí, bien. se va a regar. ¿Y qué hace? Turbe. ¿Sacar esa línea de 5? Y Turbe no está en la banca. Sacar la línea Yo de te gusta 5. la Ah, sí, sí. Perdón, Martín. Está con la 11, ¿sí? Podría ser. Pero creo que no está bien.
Bueno, Por vamos eso a no se ver. está animando el O técnico. que ingresen los dos de última. Cerro Porteño, ¿cuántos cambios tiene? ¿Dos? Le falta una ventana. Sí, pero Ya dos puede cambiar. realizó 3 cambios. Pero dos cambios. Puede en una ventana dos. Sí, tienes razón. Sí. Bueno, ojalá que ingresen los dos y vamos a ver. Vamos a ver qué pasa en este partido. Amigos, Lucas Evangelista amigos. se viene también, aparte de Ramón Sosa. Sí, es verdad. El morenito, ¿Cómo se llama? un poco alto. Número, ahí te digo bien. 30. Número 30. Lucas Sabe. Evangelista, jugador de medio campo de la primera línea, Sí, para señor. reemplazar a Andreas. Sí. Vamos a ver. Por ahora va jugando el equipo de Palmeiras también. Va buscando. Se espera las variantes. Y esto tiene que empezar. Y ahora la pelota es para Palmeiras. La pelota tiene que tener Cerro Porteño a partir de la expulsión también. Vamos a ver. Por ahora se viene. ¿Será que conquistará Cerro Porteño otra vez el partido? Atención que se viene. Ahí está buscando por izquierda, por derecha. Ahora sí, Bobadilla. Muy larga la pelota. Atención que quiere buscar la Bobadilla de vuelta. Hay un hombre caído en Cerro Porteño. Me dice que no pasó nada. Que siga nomás. Ahí se viene por derecha. Vamos a ver. Se viene con todo. Ahí está Alan. Quiere cruzar la marca de Cañete. Terminó ganando de atrás nomás. Termina peleando. Ahí se viene, a ver si puede llegar Jonathan Torres, que pelea, busca el medio con Arias, no pudo conectar nuevamente con Alan, que termina sacándose de la secuencia, pero termina quedando la pelota en los pies nuevamente, levanta el centro, de cabeza termina perdiéndose por raya de fondo. Víctor Roque se termina perdiendo, lo que podía haber sido el golcito para el Palmeiras, mi querido César. ¿Necesitas un cerrajero del automóvil? Cerrajería General Santos. Solicítalo de tu celular. Enviaron un WhatsApp con tu ubicación y llegamos hasta tu domicilio. Informa al 021 22 12 14 y 0981 52 58 08. Cerrajería del Automóvil General Santos. Si hablamos de ayunar bien, en Santísima Trinidad no hay duda. El único lugar, Copetín León. Informa al 081 47 67 78. Copetín León. Sí, señor. 3 variantes, 3 modificaciones, entonces. Se vino, a ver, Sosa. Te lo digo, Julio, te lo digo. Ramoncito Sosa ingresa para reemplazar a Alan, que es el extremo por la banda derecha. En este caso también ha entrado Felipe Anderson, que es un volante ofensivo, reemplazando a John Arias. Y está prescindiendo de un delantero centro, como este caso de Víctor Roque, para colocar un volante central, porque no tiene fútbol ahora. Sin Andreas Pereira se ha quedado huérfano de fútbol el equipo de Palmeiras, por eso incluyó a Lucas Evangelista con el número 30. Sí, señor, ahí está entonces Felipe Pereira, el 7, me Sí, dice, ¿no? Felipe Pereira, el número 7. Bueno, ahí está. Felipe Anderson. Felipe Anderson. Ah. Bueno, ahí está entonces la variante en el equipo de Palmeiras. 3 variantes de rápido. Quiere reaccionar. Minuto 80, 35 minutos de la segunda parte. 80 del compromiso. Tiempo presentado por Golti. La pelota tiene que ser de Golti. El resultado lo vivís con Gemelos. 0 para Palmeiras, 0 para Cerro Porteño. Y no veo la pelota en los pies de Cerro Porteño. Y eso que está con uno de ventaja, César, ¿eh? Y es lo preocupante. No está aprovechando la ocasión. Sí, señor. Algunos me dicen ya está clasificado para la final. Pero bueno, vamos a ver. Ojalá. Ojalá. Julio, Sí, Omar. si eliminas a Palmeiras, estás eliminando a uno de los grandes aspirantes al título. Definitivamente puedes aspirar a mucho. Sí, señor, es verdad. Ahí se viene buscando Felipe Anderson. La descarga otra vez para Felipe Anderson. Va sacando Cañete a ver si puede llegar. Ahí la pelota que se le escapó a Bobadilla. Va a ser lateral que corresponde al equipo de Palmeiras. Ahí está Sosita. Tratando de jugarla rápida con Evangelista. La tiene para el Palmeiras. Sosa. Ahí está Ramoncito. Encara y juega bien. La descarga, atención, se viene buscando por derecha, viene el centro, de cabeza, el cierre, gol. ¡Gol de Palmeiras! Ahí estaba el Flaco López para marcar y dictar sentencia en esta. Ay, 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 qué momento de tensión para el equipo de Palmeiras que venía, parecía un poco disminuido, te decía, pero el Flaco López con 10 hombres termina sacando ventaja del partido, mi querido Omar. Omar.
César. Sí, señor, una hermosa jugada. Lastimosamente, en la zona izquierda aparece el jugador argentino José López con pierna zurda. Nada que hacer, Rofo, en esta oportunidad. Y bueno, el primero, el equipo Verde Lao, con la casaca número 42, José Manuel López, Julio. Sí, señor, perfecto. Ahí llegaba, validado incluso el gol también, el momento del gol, César. 36 minutos de esta segunda etapa. Necesitas un cerrajero de automóvil. Cerrajería General Santos. Ahorita tú se lo enviaron un WhatsApp con tu ubicación y llegamos hasta tu domicilio. Informa al 021 22 12 14 091 52 58 08. Cerrajería del automóvil General del Santo. Si hablamos a ayunar bien en Santísima Trinidad, no hay duda. El único lugar. Copetín León. Informa al 081 47 6778. Copetín León. Estación de servicio Petropar Bon Poleski, calidad garantizada, litraje exacto y cordialidad. En lo personal es Petropar Bon Poleski, esquina Defensor del Chaco, Villa Lizas, a paso del Cruz Sol de América, Tania Tabarelli Joya, sucursal General Aquino Luque, sucursal Avenida España, Complejo La Torre. Informe al 0972 23 56 84. Tania Tabarelli Joya. La auténtica receta de la chipa Cacupe en San Lorenzo lo tiene Chipería Oscarcito. Chipa tradicional, chipa solo de Viena, picante, botifarra, cocido. Pedido al 0986 916757. Chipería Oscarcito. El directivo César Antonio del Club de Sport Capidor y le recuerda así al fútbol y no a la violencia. Muy pronto llega la mejor pasta a sus hogares. Discos de empanada, ravioles, ñoquis, fideo, tapas, pascualina, pasta fresca y artesanales de pasta. Para paliar este intenso calor y el frío, no lo dude, Agua Fiore, lo mejor. Pedidos al 0985 295610. Agua Fiore, lo mejor. El concejal Francis Román le desea éxito al equipo paraguayo RPM Producciones, productora de grandes eventos en Paraguay. RPM Producciones, Julio. Sí, señor, ahí está, 84 del compromiso. La juega para Domínguez. Se viene, avanza Cerro Porteño, a ver si con uno más. Y era para cambiar hace rato, César. Cuando estábamos hablando de la variante ya tenía que haber ingresado. Iturbe ya tenía que haber ingresado. Si vos estás ganando, estás con uno de ventaja, tenías que cambiar hace rato. Liceda, cualquiera. Ahí está, rechazaba justamente Evangelista, minuto 84, y no va a ser la variante. Qué suicidio de Holland, ¿eh? Bueno, ahí viene el centro, a ver qué va pasando también. Se quiere quemar tiempo, la pelota y la mano dentro del área, no pasó nada. Algunos agarrones, a ver qué dice el árbitro. Falta, cobra, al revés. Ay, ay, ay. Morel. Ya se va descomponiendo esto, César. Por el arbitraje. Sí. No, enfrente el árbitro vio bien que un equipo de Palmeiras le empujó a Morel. Después, y no me quiero equivocar, pero ahí ya se mete nuevamente Barbosa. Fue con el número 30 del equipo de Palmeiras. Hablamos de Lucas Evangelista. El empujón, tarjeta amarilla para Morel. Es lo que vio el árbitro. Y es que fue al cuerpo también, César, ¿eh? Sí. Fue directamente al cuerpo y eso complica. Bueno, ahí está entonces para que la gente vaya anotando también con nosotros. La tarjeta amarilla para Jorge Morel. El tercer amonestado en Cerro Porteño. No he visto, aparte de la tarjeta roja, ninguna tarjeta amarilla. 4. Está Fabricio Domínguez, está Cañete, está el que se fue Chaparro y ahora Morel. Bueno, ¿quién me faltan luces? El 2, el 24, 35 y 5. Bueno, ahí, la Cañeta me faltaba. Sí. Bueno, ahí está la tarjeta amarilla. Para el otro lado no tenemos ninguna amarilla, solamente la roja. Solamente 2 rojas. Sí, una roja para el asistente. Bueno, ahí está entonces para que la gente se siga sumando con nosotros también a través de todas nuestras plataformas digitales, donde vamos a ver si los hay una también... revisión VAR, Julio. A ver. Creo que al caer siga. No pasó nada. No pasó que nada. Siga nomás. Una más. Que se siga conectando con nosotros también, a los compañeros que se sumen en la cobertura, en la transmisión. Perfecto. Vamos a ver qué nos dicen los compañeros también, que se van sumando con nosotros en cada plataforma digital que tenemos, en lo que se va dando también. Bueno, perfecto, gracias, ahí está, nunca se cortó la transmisión, gracias a Héctor Ullón también. Se viene el paraguayo. Sí, Gustavo Gómez, casaca número 15 y se retira el 42. El Flaco López. Saca un delantero y refuerza la banca. Bueno, Gustavo Gómez entonces. Muy inteligente el técnico. Y la verdad que sí. Nosotros todavía nos falta inteligencia, ¿eh? Y eso que contratamos técnico argentino. Pero la lectura del partido
¿Querés, No que, te lo leyó. diga, ¿querés que te diga en guaraní? Sí. Nantivera. Pero bueno, son estrategias. Ya hace rato tenía que ingresar otros jugadores también, apostar Sí. a ganarlo. Al ver la expulsión, ahí ya tenía que. Ya ahí empezar a ganarlo. Pero bueno, era arriesgar ahí, no después. Y ahora se complica para Cerro Porteño en esa noche desvelada. Seguramente va a ser el día miércoles también en el estadio Azulgrana. Ahí levanta el centro, atención, se viene con todo a la carga el equipo azulgrana, el remate, a Dios sabe dónde. Enojos ahí. Guillermo Benítez que había marcado, pero que no valía. Porque el pelo estaba adelante. Sí, porque el pelo estaba adelantado y eso que no fue un pase deliberado. Si era un pase deliberado te creo, pero al ser un rebote, a ver, se van a venir más variantes. Bueno. Cerro. A ver si está también nuestro querido Ahí se retira. Omar. 31. Bueno, a ver si los compañeros se van conectando con nosotros también. A ver si se van sumando con nosotros para poder estar. Alicea es uno del que entró, pero hubo otros variantes. Ya vamos a estar confirmando ahí enseguida, Julio. Se fue Domínguez. Una sola variante, no, no te puedo creer. Alicea por Domínguez. No te puedo creer cómo se fue dando. No te puedo creer, César. Y allá quema toda su ventana, así como están las cosas. Sí, señor, ahí quemó todas las ventanas. Se viene justamente la salida de Domínguez. Viene Aliceda, viene el centro. Y era para meterlo a Iturbe también, César. Yo creo que no está al 100%. Julio. Ahí lo llevaron porque no hay otro. Bueno, ahí está entonces. No se debería, vino ¿verdad? Aliceda, ¿con qué camiseta? 31. Ahí está Aliceda, entonces. Omarcito, recuperamos contigo. Sí, sí, estamos de vuelta por acá. Bueno, gracias a Héctor. Seguimos la Unión. secuencia, Vino. la del relato, el gol de Flaco López. Sí, señor, es verdad. Justo ahí en el momento, ¿cómo lo viste el gol a propósito, mi querido Omar? Bueno, fue una secuencia de jugadas, pero como dice, ¿no? Prepoteando. Fue a jugarla a Palmeiras y después le quedó para la zurda al Flaco López y el arquero rojo, que fue a cuidar su palo, se le terminó, como dicen en este país, churreteando la pelota entre las piernas, ¿no? Sí, señor. Vamos a ver. Muchas gracias. Una presentación también de los comentarios del querido Omar, presentado por el Agua de los Campeones. Agua Fiore, lo mejor, Julio. Sí, señor. Hay tiro de esquina, César. Sí, señor. Ramón López, gran deportista paranaense, apoya esta cobertura deportiva. Gracias a la gente de Alto Paraná, de Gol Radio, Héctor Ullón también por la confianza. Viene el centro. ¡Oh! No pudo conectar de cabeza. No está pudiendo Cerro Porteño con un hombre más ganarle a Palmeiras. Ahora Y se juega. empatando que sea. ¿Cuánto más se juega, César? Y yo digo de 6. ¿Cuánto más, César? 6 digo yo. Bueno, 7. 7 más, César, Ay, me ganó el. Te ganó. Me ganó. ¿Qué vamos Sí. a hacer? Lo Bueno, había visto ya. bueno, ahí está. Esta vez Omar hizo trampa. Ah, ¿eh? esta vez No me cabe duda. El amigo del chileno y el árbitro de este Uruguay. Sí, me parece que sí. Ahí viene el centro. De cabeza la va sacando la gente de Palmeiras. Ahí está Evangelista también sacando de cabeza. Protege la pelota como puede. Bobadilla. Vamos a ver. La tiene otra vez Cerro Porteño. Se viene Quintana. La engancha por izquierda. A ver si gana Guillermo Benítez. Ya le ganó la posición Evangelista. Le busca a Guillermo Benítez que fue al piso, que termina ganando. Pero no pudo ayudarlo por ahí. Termina ganando. A ver si se viene Bobadilla. No. Ahí está solo. Despejado el área. Levanta la pelota dentro del área de cabeza. A ver para quién. Termina quedando nuevamente. Buscando Cerro Porteño. Ahí está Guillermo. El cabezazo tiró. Erró el arco. No se puede creer lo que se acaba de perder. Se lamenta Jorge Morel. Qué cerca que estuvo Cerro Porteño, Mar. Ay, ay, ay. El cabezazo creo que tenía la mejor intención. Sí. La dirección tal vez falló un poquito, pero realmente pudo haber sido un gol de impacto, Julio, ¿eh? Porque se lo merecía dentro de todo Cerro por lo que ha generado en algunas partes del partido. No merecía perder el partido, me dicen los compañeros también, César. Ay, cómo estuvo cerca Morel. Muy cerca realmente, no le pudo dar dirección precisa, o si no estaba el gol del empate. Lácteos Lactolanda, la salud de cada día. Leche, yogur, queso, kilómetros 6,5, Copetrol. Lácteos Lactolanda. Y señor, la leche que prefieren los chicos, Y mi hija toma Lactolanda, Sí. La mejor leche. Bella Vida, Barrio Residencial. Auspicia esta programación y este
transmisión. Bella Vida, usted vive en una villa cerrada. Informa al 081-600-855, Bella Vida, barrio residencial. Y señor, y la única leche que te toma mi hija es Lactolanda. Sí. No sé por qué. Parece que los chicos también tienen su marca en las leches. Yo no creo, pero me dicen que es así. No sé, habría que hacer una investigación profunda, pero no me cabe duda que Lactolanda es la mejor leche. Y ahora que nuestro amigo empresario también deportivo Héctor Ullón termina también ya teniendo algo, César. Atención que se viene dentro del área, atención. Gol, 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 Vegetti. Ciclón de Barrio Obrero. La pelota perfecta por derecha. Ahí estaba para solamente peinar la pelota. Era un pase de Torres, el arquero que con el codo termina desviando. No llega a tocar Vegetti más o menos, pero el arquero es el que termina mandándola para adentro. Jugó para Cerro, jugó para el Ciclón. Por fin la suerte le sonríe al conjunto azulgrana del equipo paraguayo. Marca el empate del partido, César. Qué hermosa jugada. Para mí, el gol es para Jonathan Torres, porque no lo veo a Vegetti que haya tocado. Se morfó, se chupó, se comió el portero Carlos Miguel. Empata el Ciclón de Barrio Obrero. Empató Cerro, mi querido Mar. No la tocó Vegetti, pero al final fue importante su presencia ahí, porque de alguna manera le causó un disturbio al arquero Carlos Miguel, que se le terminó escurriendo la pelota por debajo de su cuerpo, de los 2 metros que mide este hombre. Impresionante la secuencia de jugadas que se ha dado, y yo creo que también lo vuelvo a reiterar, y es muy justo el empate. Sí, señor, es gol para Jonathan Torres entonces. Parecía que la tocaba Vegetti, pero no, el pirata no fue. Era Jonathan Torres. Yo le doy más al arquero, te digo la verdad, César. La verdad es más del arquero, Mar. Pero yo creo que Vegetti cumplió su parte, ¿ah? Sí, es verdad. Porque Vegetti hizo fue la cortina. importunar al arquero. Sí, señor, la y cortina. El arquero pensaba de que lo iba a tocar y se preocupó más por Vegetti que por la secuencia del balón. Es verdad, muchas gracias a nuestros amigos también que nos van acompañando. La figura del partido hay que pensarlo. Ya también César, mi querido Mar también. ¿Quién creen que va a ser la figura de este compromiso también que se va dando a través de Más Deporte, a través de Rey Electro, a través de CC Producciones también, nuestros amigos del continente? Hay una tarjeta amarilla para Bobadilla. Otra vez para jugador de Cerro. ¿Será posible? Se están llenando de tarjetas. Bueno, bien para la 5 en Conmebol. total, ¿eh? Sí, bien para la Conmebol porque... va sellando. Va sellando. Bueno, hay tiempo también. 95 del compromiso presentado por Golti. La pelota tiene que ser de Golti. 50 del compromiso. Viene el centro, el cabezazo, erró el arco. Se salvó Cerro Porteño, se salvó. Ahí estaba Gómez haciéndole al pelo, levantando el pulgar derecho, haciendo gracias, pero menos mal que se equivocó. Hay tiro de esquina, César. Abogado Juan Carlos Ruiz Díaz desea éxito al equipo paraguayo en esta instancia de la Copa Libertadores, Julio. Hay tiro de esquina que lo va a cumplir por el sector izquierdo. Segundo. Será la última. ¿Cuánto, César? ¿Segundo? El segundo, al final no es. final Nos quedamos no. con uno, ¿sí? Sí, señor. Nos quedamos con uno otra vez, Julio. Bueno, nos quedamos con uno entonces. 6 minutos. Va a ser saque de meta. La pelota ya había salido entonces. Sí. Bueno, hay una amnesia corporal ahí. Hagamos nos olvidemos de la jugada. Saque de meta. Ahí va saliendo. Este es Bobadilla, Quintana. Pelota arriba. Levanta la pelota que se juega por el medio. Y este empate es justo para el partido, te digo, César. Y más que justo, realmente hay que ser sincero, no merecía ganar al Palmeiras porque no tuvo tanta la jugada. Bueno, ahí está Evangelista, menos mal porque le iba a hacer la seña de que no diga nada. No. Ahí está Liceda, levanta Quintana por arriba, lo buscan ahí, pone el cuerpo Torres, quiere ganarla nuevamente, algunos agarrones, pero la pelota al medio, el cabezazo que interceptaba la pelota que va quedando para Barbosa, otro pelotazo largo, va a controlar Rofo y va a pedirles que se termine cayendo sobre la pelota, que haga la de Superman, que haga el amor al esférico, que termina agradeciendo a Dios, a todos los santos también por este empate y el árbitro que dice que no va más.
no va más de los octavos de final, partido de ida de la Conmebol Libertadores, único equipo paraguayo representando en la Conmebol Libertadores. La termina empatando a Palmeiras, un Andreas Pereira que fue expulsado y que no estará en el partido de vuelta, en el partido de revancha, y eso me parece que hay que para pensarlo un poquitito también. Final del partido, mi querido Omar. Sí, la verdad que yo creo que más allá de la situación, de que podemos graficar, de que puede decepcionar Palmeiras, pero se ha portado bien, me parece, Cerro Porteño en este encuentro. Ha tenido disciplina táctica, mucha rigurosidad defensiva, y aquí quiero rescatar al líbero, Julio, a Gustavo Velázquez, que tal vez no se haya visto mucho su trabajo, pero las veces que he tenido que confrontar con Víctor Roque, con el Flaco López, solamente se le escapó una vez, que fue justamente en el gol, pero cuando el Flaco López intentaba por el medio, siempre tuvo ese muro de Gustavo Velázquez y se ha portado muy bien. Me da la impresión el capitán de Cerro Porteño. Más allá de eso, creo que el resultado está totalmente abierto. Ni siquiera para Cerro Porteño le sirve para sentirse seguro, ni a Palmeiras para sentirse eliminado. Así que el partido que se jugará en el Estadio de La Hoya, me imagino, a campo lleno, va a ser definitivamente a toda máquina, Julio. Es verdad, es final del partido. Una sensación de victoria para Cerro Porteño, por lo que vemos también, César. Un gran empate, te digo. Totalmente de acuerdo. Y acá con Omar comparto. El que pierde más es Palmeiras, con la expulsión de Pereira, un jugador fundamental dentro del esquema del equipo Verdão, y no va a estar para la revancha. Creo que ahí puede sacar un poco provecho el equipo paraguayo, que a duras penas tuvo que sacar este resultado, pero que a la vez es muy valioso. Es verdad, así estamos entonces, agradeciendo también a todos nuestros amigos. ¿Fuiste pensando, mi querido Omar, en la figura del partido? Sí, te mencionaba Gustavo Velázquez, que inclusive Gustavo Velázquez rechazó la pelota previa al gol de Flaco López, pero la devolvió muy rápido Marlon Freitas. O sea, la pelota llegó sobre sector defensivo, la despejó de cabeza Gustavo Velázquez, y ahí no hubo un compañero para poder contener ese rebote. Y después creo que el comportamiento defensivo de todo el sector, tanto del medio campo como de los 5 defensores en esta ocasión de Cerro Porteño, ha sido importante. Pero reitero, el resultado está totalmente abierto, más allá de que haya perdido Andrés Pereira, pero lo puede reemplazar, porque seguramente, y como ya hemos visto habitualmente al técnico Abel Ferreira jugando de visita, siempre tiene un as bajo la manga, ¿no? Y las contras son muy peligrosas. Así que por ahora, yo reitero, resultado abierto y un buen comportamiento del equipo de Cerro Porteño, que tranquilamente se pudo haber ido del estadio de Palmeiras con un triunfo, Julio. Perfecto, ahí está entonces el comentario final del partido del queridísimo Omar Paredes para Inca Sport, para Rey Electro, para Más Deporte, para CC Producciones, para Gol Radio, para Alto Paraná Noticias. A ver, que espero no olvidarme de ninguno también, de Pasión por el Futsal. Sí. ¿Y el de Bolivia? Creo que Bolivia, también ahí está nuestro amigo, el relator Piero Paravecini para Tarjeta Roja. Comentó Omar Paredes para Más Deporte, con la presentación de el agua del Mundial, el agua de los campeones. Así mismo, mi querido Julio, el agua del Mundial, y hoy ya es el agua de la Copa Libertadores para paliar este intenso calor, no lo dude. Agua Fiore, lo mejor, pedidos al 085-2956-10. Agua Fiore, Julio. Sí, señor. Nos vamos despidiendo también aquí de San Pablo. Vamos a aprovechar la playa también en Río de Janeiro. Nos vamos a quedar. ¿Trajiste la zunga, Sí, César? sí, traje. Como la zunga al burro todo el partido, dice. Bueno, vamos a hacer la tanda completa, mi querido César, también agradeciendo a nuestras firmas comerciales, a nuestros patrocinadores también, porque de eso vivimos, de esos vendemos. Ahí vende César, despidiendo nuestro trabajo, los patrocinadores que respaldaron esta transmisión deportiva. Parrilla El Carbón, Mercosur, cafetería, desayuno, pescado, marisco, pastas. Delivery al número 4854 4094 4857 0350. Apolinario Figueroa 241 Villa Crespo. Abogado Juan Carlos Ruiz Díaz le desea éxito al equipo paraguayo en esta instancia de la Copa Libertadores. Abogado Juan Carlos Ruiz Díaz. Bella Vida, barrio residencial.
auspicia esta transmisión. Cobertura deportiva Bella Vida, un lugar paradisíaco. Consulta al 081-600-855. Bella Vida, barrio residencial. Lácteos Lactolanda, la salud de cada día. Leche, yogur, queso, kilómetro 6,5. Copetrol, Lácteos Lactolanda. Ramón López, gran deportista paranaense, apoyando esta cobertura internacional de la Copa Libertadores. El ingeniero Rubén Benítez, candidato a presidente del Club General Caballero de Campo Grande, periodo 2027-2030. Les recuerda así al fútbol y no la violencia. Carlos Deni, concejal. Siempre con vos, Capiatá te necesita. Este 4 de octubre, vota lista 2, opción 2. Benita Jara, intendente. Carlos Deni, concejal. RPM Producciones, productora de grandes eventos en Paraguay. RPM Producciones. El concejal Francis Román le desea éxito al equipo paraguayo. Para paliar este intenso calor, no lo dude. Agua Fiore, lo mejor. Pedidos al 095-295610. Agua Fiore, lo mejor. Muy pronto llega las mejores pastas a sus hogares. Disco de empanada, ravioles, gnocchi, fideo, tapas pascualina, pasta fresca y artesanales. Pasta. El directivo César Antonio, el Club de Sport Capivari, le recuerda así al fútbol y no a la violencia. Tania Tabarelli Joya, sucursal General Quino Luque, sucursal Avenida España. Complejo La Torre, informa al 097-223-5684. Tania Tabarelli Joya, la auténtica receta de la chipa Caco en San Lorenzo lo tiene Chiperio Carcito. Chipa tradicional, chipa de Viena, picante, butifarra cocido. Pedidos al 096-916757. Chipería Oscarcito. Estación de servicio Petropar Bon Poleski, calidad garantizada, el litraje exacto y cordialidad. No personales, Petropar Bon Poleski, esquina Defensor del Chaco, Villa Lisa, a pasos del Cruz Sol de América. Si hablamos de ayunar bien, en Santísima Trinidad no hay duda. El único lugar, Copetín León, informe al 091-476778. Copetín León, necesitas un cerrajero, el automóvil, Cerrajería Canal Santo. Solicítalo a tu celular, enviar un WhatsApp con tu ubicación y llegamos hasta tu domicilio. Informa al 021-22-12-14 y 091-525808. Cerrajería, el automóvil, General Santo, la consentida del patrón Urban Bargain, las mejores picadas y bebidas bien frías. Informa al 097-134-0004, la consentida del patrón Daval Rentacar, la Rita Ron, alquiler de vehículos, servicios, evento ejecutivo nacional e internacional. Informe al 091-1190-19, 093-89-47-57, Daval Rentacar, te extraño. Luz Baja, diseño e impresiones de Luis Carlos Chamorro Cabriza, Paraguay 967, casi Tenente Fariña, informa al 094-47-6135, Luz Baja, diseño e impresiones. Indumentarias deportivas y casuales, productos sublimados, regalo empresarial, lo encontrás en donde, en Gemelos, informa al 095-120025, Gemelos que viste a más deporte, un país en sintonía. Aire Soluciones Inmobiliaria S.A. Contactarnos al 021-604-8609-193-45-82. Aire Soluciones Inmobiliaria S.A. Golti PI. Industria deportiva, balones con estando profesional, equipamiento deportivo integral, uniforme empresarial e industrial. Informa al 0994-31-93 y 0992-2227-90. Goltipe y Julio. Sí, señor, perfecto. Gracias a nuestros patrocinadores, a nuestros amigos del continente también que nos han acompañado en esta jornada de Conmebol Libertadores. Sin ganadores ni vencido, el empate por ahora provisorio de Palmeiras y Cerro Porteño con un nombre menos para Palmeiras, la expulsión de Andreas. Ay, 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 cómo se va a poner lindo el partido de vuelta en Asunción en la Nueva Olla el próximo miércoles, seguramente para alquilar balcones, donde estaremos con el querido Omar Paredes, con César Ramón, con todos los amigos del continente también que nos van acompañando en cada jornada, en cada noche de fútbol. Mi querido Omar, nos estamos despidiendo, ya prácticamente agradecidos también por habernos acompañado, y mañana seguramente estaremos de vuelta desde Río de Janeiro para el partido entre Vasco da Gama y Olimpia, mi querido Omar, por la Conmebol Sudamericana. Es correcto, Julio. Vamos a estar expectantes de todo lo que pueda ocurrir en las próximas horas, precisamente con otros encuentros. Se juega también ahora dentro de poco el Cruzeiro ante Flamengo. Y mañana estoy a la expectativa del Rosario Central ante Corinthians, todo por la Copa Libertadores. Sí, señor, es verdad, en Rosario se jugaría ese partido también. Y bueno, ahí cerquita está, no sé si hacen novena de, como en Paraguay también, de los que fallecen en Argentina. La verdad que parece que en Paraguay nomás se hace la novena, claro. En Rosario justamente está el fallecimiento de Jorge Messi también, el papá de Lionel Andrés Messi, que por eso el minuto de silencio también en los partidos. Vimos el minuto de silencio hoy, vimos ayer.
Y bueno, de esa manera estamos llegando al cierre también de nuestro trabajo. Agradecimiento, mi querido Omar, nos reencontramos mañana, si Dios quiere y permite también, poder estar en una transmisión más de Más Deporte de Inca Sport, de Rey Electro, de CC Producciones, de todos nuestros amigos del continente, mi querido Omar. Un gran abrazo, Julio. Que siga todo bien. Un gran abrazo también para César. De igual manera, un fuerte apretón de mano, un fuerte gran abrazo de la distancia, mi querido Omarcito. Perfecto, ahí está, los despedimos al querido Omar Paredes también de Inca Sport también y por supuesto ahora hacemos el cierre también con el queridísimo César Ramón Arévalo. Nos vamos, nos fuimos, mi querido César, un gran partido, una gran transmisión también, agradecimiento a los que se suman con nosotros a Gol Radio, a Alto Paraná Deportes, a Alto Paraná Noticias, a Héctor Ullón, a CC Producciones, a Rey Electro, a Pasión por el Futsal, a Tarjeta Roja, a La Noticia Express, a todos nuestros amigos que de verdad nos han acompañado en cada jornada, en cada partido. Nos vamos turnando y somos prácticamente un holding de medios, mi querido César. Así mismo, mi querido Julio, hasta la próxima jornada deportiva, si ese altísimo señor Dios lo permite. Permiso. Sí, señor, agradecimientos a todos en primer lugar por estar, por acompañarnos. Mañana estamos nuevamente por la Conmebol Sudamericana desde Río de Janeiro para el partido entre Vasco da Gama y Olimpia. A todos, muchas gracias por su atención. Nos reencontraremos mañana tempranito, 18:30 más o menos, antes del arranque. Partido marcado para las 19 horas entre Vasco y el equipo de Olimpia. Agradecimientos al Altísimo en primer lugar por darnos la posibilidad de poder estar en cada jornada deportiva. Nos vamos, nos fuimos. Muchas gracias. Permiso, que tengan un feliz resto de jornada. Nos vamos. Muchas gracias.